Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardenal Deportivo, muy buenos días. ¿Cómo te va, Dani Chun? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Estamos con Mariano Uglesic, el técnico campeón de la selección paraguaya sub-15, integrante del campeón también preolímpico. Mariano, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Bruno. Bien, bien. Bueno, Mariano, contanos un poco el tiempo de trabajo, todo lo que se tuvo que hacer el proceso, en resumidas cuentas, para esto que realmente fue extraordinario y que lo vivimos muy apasionadamente todos los paraguayos el día sábado. A ver, este es un proceso que viene ya de hace más de un año, en el cual lo comenzó el profe Monito con el profe Teto, y llevamos más de un año acá trabajando. Yo me sumé a ellos en marzo de este año. En marzo yo ya me hice cargo de esta categoría y empecé a trabajar con ellos. Pero es un proceso de hace un año ya. Mariano, me llamó la atención que Brasil no haya estado ni siquiera entre los cuatro, ¿verdad? Porque al final Paraguay se consagró campeón, Ecuador vicecampeón, Argentina terminó tercero y Chile cuarto. Porque Brasil suele ser una potencia, lo que habla más todavía del mérito de esta selección paraguaya sub-15. Es un poco llamativo, ¿verdad? Porque en el resto de las categorías Brasil sí anda muy bien, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, a priori uno cuando viene a estos torneos, uno se imagina siempre la final de Argentina-Brasil, porque creemos que son los mejores, ¿no? Pero hay que venir y competir, esa es la realidad. Brasil, lamentablemente, creo que pudo ganar un solo partido y empató uno y perdió dos en su fase, y no mostró una calidad o una competencia necesaria para poder pasar a la fase de semifinales. La verdad que no mostró algo distinto. Tiene muchísimo potencial. No nos olvidemos, son chicos de 15 años que también era la primera experiencia de todos saliendo a competir afuera. Por ahí no sé lo que pensaban ellos. De mis jugadores yo lo que les decía es que tenemos que salir a competir y ver en qué nivel estamos, porque nosotros habíamos considerado que habíamos hecho un grandísimo proceso, pero no sabíamos el nivel nuestro, porque por más de que hayamos hecho amistosos, no dejan de ser amistosos. Y esto eran los primeros partidos que teníamos oficiales, y la primera meta que teníamos era competir contra todas las selecciones de igual a igual y ver en qué nivel estábamos. Mariano, pasar a la fase de semifinales y ver también hasta dónde podíamos llegar. Mariano, ¿sos un apasionado? ¿Querés dirigir, hacer procesos, dirigir a los menores, o en algún momento tu idea es un poco pegar el salto o definitivamente dedicarte a esto, a trabajar con los menores? La verdad que no tengo apuro de nada. Lo único que tengo claro es que el día que me retire, antes de retirarme del jugador de fútbol, yo sabía que quería prepararme para ser director técnico. No sabía si iba a poder serlo, porque cuando somos jugadores nadie sabe si va a poder o no ser jugador. Hay que prepararse mucho. Tuve la oportunidad de formarme al lado de una persona que para mí fue la mejor que me formó, que fue Eduardo Berizzo. Me dio la posibilidad de poder trabajar en su cuerpo técnico durante 6 años y ayudarme a crecer. Creo que pude formarme de la mejor manera, o de la forma que yo consideraba que era lo mejor. Y hace ya un tiempo que estoy por mi parte y empezando mi camino solo. Ahora, si es en formativas, en un club de primera o en otro lugar, todavía no estoy apurado. Estoy tratando de paso a paso seguir sumando experiencias y formándome para ser cada día mejor. Mariano, en el caso de trabajar con chicos de 15 años, ¿cómo se hace? Está la parte táctica también, es cierto, pero estamos hablando de chicos prácticamente que salen de las escuelas de fútbol para llegar a esto, vestir la casaca de la selección. Es más lo motivacional para que ellos puedan también jugar con mucha libertad, en el sentido de no estar muy atados a un aspecto táctico.
No, no, no. A ver, son chicos de 15 años que son muy maduros, muy maduros. Yo tengo chicos que viven solos con 15 años, que tienen que venir de ciudades de Concepción, de Caguazú, de Ciudad del Este, bueno, de todo el interior de Paraguay, y ellos ya tienen una madurez que para mi gusto a esta edad es muy temprana. Pero yo personalmente, yo lo que hago, obviamente que tácticamente tienen que tener un contenido que lo traen y mucho de sus clubes, pero yo hago mucho hincapié en lo que son los aspectos individuales de cada uno por puesto. Los defensores tienen que seguir mejorando su calidad individual defensiva, los volantes lo mismo y los delanteros lo mismo. Hago mucho hincapié desde ese lado, en los que son los procesos de trabajo en Ipané. Yo hago mucho proceso en la calidad individual de cada uno. Yo trato de mejorar y hacer todos trabajos de calidad individual para que vayan mejorando, y luego hago amistosos a nivel internacional o local. Hemos jugado con todos los clubes nuestros para que ellos compitan, que ellos tienen que aprender a competir, y no hay mejor forma que mejorar que compitiendo y jugando al fútbol. Después sí hay muchas mejoras a nivel individual, que es así, me encargo y las trabajo yo. Ahora, el arquero Fernández llamó mucho la atención, se convirtió en figura, se habló mucho de él y notaba un rasgo, pareciera ser muy tranquilo él, como que pareciera que está jugando, no sé, un partido del barrio, tranquilo. Es muy llamativo la actitud, es llamativa la actitud que tuvo Fernández en la tanda de los penales, ¿verdad? Mantenía mucha tranquilidad, se lo veía muy tranquilo. Sí, bueno, es la primera experiencia de estos chicos que salen a competir, y era la primera vivencia. Ellos por ahí no piensan como nosotros, que tenemos otra formación o creemos otra cosa del una tanda de penales, que vida o muerte. Si atajaban los penales somos todos unos fenómenos, y si no lo atajaba iba a ser un desastre. Ahora él ya tuvo esa vivencia, y la meta es que en la próxima tanda de penales que tengamos mantenga esa tranquilidad. Pero estos chicos tuvieron una experiencia muy linda de venir a por primera vez un sudamericano, y es toda experiencia y toda vivencia nueva que esperamos que le haya servido como formación más que como logro. La competencia más próxima que vas a dirigir, ¿cuál es, Mariano? Nosotros tenemos en abril del próximo año sudamericano en Venezuela, clasificatorio al Mundial de Qatar. Ajá. ¿Es sub-17? Esa es sub-17, sí. Esta fue sub-16, o sea que tendría que haber sido la sub-15 el año pasado, pero por motivos, por problemas con Bolivia, creo que fue suspendida, y se pasó para este año, y se puso sub-16 para que estos chicos que tendrían que haber el año pasado 15 años, tengan la vivencia de tener un sudamericano previo, sin la obligación de clasificar un mundial, para que ya el año que viene vayan todos con una vivencia en sudamericano encima, para algo más importante, que es clasificar un mundial. Mariano, ese es el plus que da un poco esta coyuntura de un calendario que se retrasó, de que el lapso de 2 años acá es prácticamente una cuestión de meses, y vas a tener al mismo grupo, y un grupo que tiene la mentalidad ganadora de seguramente cruzarse con muchos de los rivales a quienes superaron en este certamen, ¿no? Sí, la realidad es esa, que todos los que estábamos acá, de la mayoría de los equipos, en un 80% serán los mismos jugadores de todas las selecciones, quiero creer, y vamos a ir a competir con un trabajo previo, con un torneo ya jugado y una experiencia muy grande. Ahora, yo siempre soy bastante dramático, ¿no? Y pienso siempre lo peor porque me quiero preparar para lo peor. Ahora estos chicos tienen que demostrar por qué lograron el objetivo en este torneo y no relajarse para el que viene, porque la competencia es muy alta, y seguramente las selecciones que
que no lograron los objetivos seguramente se van a preparar mejor de lo que hicieron para acá y va a ser una competencia muy alta. Entonces nosotros tenemos que mostrar muchísimo más nivel del que mostramos para poder ir al Mundial. ¿Cuál crees que, en tu parecer, como protagonista directo y determinante, es la verdadera valoración de haber obtenido este título? Porque pasó mucho tiempo, uno sabe que es una especie de pre-sub-17, más allá de la denominación oficial. Esto de que los chicos ya desde temprana edad sepan que no hay rival al cual no puedan vencer, pero desde adentro, ¿cuál crees que es la verdadera valoración de este título logrado? A ver, yo a nivel personal la valoración que le doy, a mí la medalla sí es algo hermoso y no te voy a mentir, todos queremos ganar y todos queremos colgarnos las medallas. Pero la única valoración que a mí como técnico, como persona y como yo lo veo a estos chicos como si fueran mis hijas. Tengo mis hijas de la misma de estos chicos, entonces yo los veo así. Yo se los dije antes de venir el último día que trabajamos en Ibané y se lo dije antes del partido con Argentina. Yo me siento orgulloso de ellos por cómo compitieron. Yo lo único que quería antes de venir a este torneo es, como técnico, comandar un grupo de jóvenes que me representen de la forma que yo quiero dentro de la cancha. Que ellos representen a un país, a una camiseta, como la de la selección paraguaya, de la forma que la gente, sus padres, sus amigos, quisieran que lo defiendan adentro de una cancha. Y al final del torneo, la única satisfacción que tendríamos que tener es sentir la valoración o el orgullo de la gente que nos vio, cómo los representamos dentro del campo de juego. Después, ganar, perder, es parte del juego y obviamente es la consecuencia de un trabajo. Y yo me sentí orgulloso de cómo me representaron de estos chicos adentro de la cancha. Cómo compitieron. Eso es lo único que yo quería. Competir de igual a igual contra todas las selecciones y yo sentirme orgulloso de este grupo de 22 jugadores. Mariano, bien marcaste que te tocó estar en la era Berizzo, te tocó estar en el preolímpico, en los Juegos en París, ahora esto. ¿Hay tanta diferencia? ¿Crees que ha cambiado la dinámica? O lo que suelen decir también los que están allá adentro, es la diferencia suele ser mínima, marginal, el famoso rebote que del palo va hacia adentro, va hacia afuera, ya que te ha tocado con jugadores de diferentes edades en ciclos diferentes y también ahora que a la mayor le va bien y que eso seguramente también ha generado una especie de contagio a los chicos que dirigís. Sí, por suerte tengo una historia bastante larga en la selección. Estuve en 2 Copa Américas, estuve en 2 Preolímpicos Sub-23, estuve en un Juego Olímpico y ahora estoy en Sudamericano Sub-16. Y como vos decís, en la primera tanda con penales de Argentina, yo había tenido 2 tandas de penales con la absoluta y les había perdido. Entonces se te viene uno a la cabeza eso, ¿no? Y ahora tuve 2 tandas de penales y las gané. No las gané yo, las ganaron los chicos obviamente. Pero digo, cambia todo en cuestión de segundos y la valoración es totalmente distinta de una o de otra. La clave está en confiar en el trabajo de uno, en tratar de sostenerlo, en seguir creciendo, en no creerse que se hizo todo bien, ni tampoco cuando se hacen los resultados malos creer que se hizo las cosas mal. La meta mía es a partir del día martes empezar a trabajar, seguir insistiendo, seguir formando, seguir exigiendo que los chicos no se conformen, que sepan competir, que vuelvan a sus clubes, que compitan con sus compañeros por su lugar, los que están en Olimpia, en Cerro, en Libertad Nacional, en Sol de América, en todos los equipos, que compitan, que le ganen el lugar a su compañero, que traten de ganarse su lugar para poder jugar en la juvenil, jugar en reserva, jugar en primera división, y eso los va a traer de nuevo a la selección. Y en la selección competir, el de Libertad contra el Nacional, el de Nacional contra el Cerro contra el Olimpia, y eso es crecer. La competencia te hace crecer. Si uno se relaja, sabe que acá en la selección el que se relaja no va a poder sostenerse, porque acá no tenemos ningún fenómeno. Ninguno de estos chicos, yo lo dije el primer día, ninguno está capacitado para ganar el partido solo, nadie. Y en el mundo son muy poquitos, Messi, Ronaldo y nadie más. Nosotros conformamos grupos que
nos llevan a poder competir contra todas las selecciones sudamericanas. Eso es lo que nosotros apuntamos, a formar grupos que nos representen de la forma que nosotros queremos dentro del campo de juego. Para cerrar lo último, Mariano, hablaste de Berizzo, del tiempo, de los años que trabajaste con él. ¿Tu escuela también es la de la posesión de la pelota? No. Yo... Nada, o sea, yo quiero... Qué suerte, porque con él no nos fue bien lastimosamente y tenemos un ADN que Alfaro lo está demostrando claramente ahora, por eso, con mucho respeto te pregunto, esto es una cuestión de fútbol, ¿verdad? Sí, a ver, más allá de eso, o sea, yo creo que me preguntaron antes. Yo estuve en el... Se cortó justo la comunicación. Bueno, vamos a retomar el contacto. Perdón, vos sabés que Mariano no salió la primera parte. Cuando yo te hice la pregunta, salió entrecortada la señal porque estamos vía WhatsApp comunicándonos. Mariano, vamos a retomar. Rodney Redes, Martín Palermo, el hincha opina de Olimpia tras la victoria. Olimpia puntero del campeonato. Vamos material de televisión, por favor, con los compañeros, si son tan amables. Olimpia puntero, líder absoluto del torneo de clausura. La verdad que muy contento por el gol, pero más contento de estar por el equipo, por la entrega. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y por suerte pudimos sacar los 3 puntos. Por suerte, gracias a Dios salió muy bien esa jugada y por suerte, como te dije, pudimos ganar. Gracias a Dios se me están dando las cosas, pero como lo dije recién, acá es el grupo, lo importante es que vamos partido a partido y por suerte ahora se dio. Y el gol, la verdad que me estoy quedando más con este gol porque por cómo va el campeonato. Y otro entrenador, quizás otro momento también el del equipo, lo analizaremos en la semana. Obviamente que es un clásico y hay que tener todos los recaudos. Es lo que hoy también se tuvo, creo que se tuvo calma, no la desesperación del otro día con Sol, de querer ir a ganar el partido a los 5 minutos y quedar expuestos y quedar a veces descompensados, y lo sufrimos el otro día con Sol. Entonces hoy había que trabajar los 90 minutos, no había necesidad de querer ganar, que el entusiasmo de la gente o el querer ganar en los primeros minutos nos lleve a equivocarnos. Y creo que también es eso, destacar que el equipo fue inteligente, tuvo la paciencia para ir llevando el partido a nuestras posibilidades y a nuestra conveniencia, y en cuando pudimos lastimamos, hasta podríamos haber lastimado mucho más, y eso es lo importante, y que obviamente este triunfo nos estimula mucho para un rival que obviamente quiere bajarnos, quiere ponerse en la pelea en el campeonato, pero bueno, hay que jugar, los partidos hay que jugar. Ya vamos a ir al hincha opina. Retomamos el contacto con Mariano Uglesic. Perdón, Mariano, justo cuando te hice la pregunta se cortó la comunicación, que es por vía WhatsApp. Sí, perdón, pero estamos justo entrando acá al aeropuerto, que no estamos por volver. Sí. Sí, y estabas diciendo, Mariano, por favor. Sí. Lo de Eduardo que me preguntabas. A ver, yo siempre digo, yo durante mucho tiempo estuve con Eduardo en la selección y nunca hablé de lo que era el proceso, porque era nuestra forma de conducir. El técnico era quien hablaba, y creo que no es conveniente que vuelva a hablar ahora de esa época. Creo que ya pasó, y fueron etapas en las que uno creció muchísimo, y yo soy más que agradecido y formado por Eduardo. Obviamente el fútbol tiene un montón de matices en los cuales yo quiero trabajar, y cada grupo es totalmente distinto, y yo voy a empezar a incursionar o empezar a creer lo que yo creo que es lo mejor para
este grupo de chicos. Mariano, ¿en algún momento dado de tu carrera te ves dirigiendo Cerro u Olimpia dentro de tus objetivos? No, la verdad que no, voy paso a paso. Hace, qué sé yo, 6, 7 meses atrás me dieron la oportunidad de poder ser director técnico. No quiero ver más allá de lo que uno puede darse. Todo lo que se dará si yo voy demostrando capacidad en el transcurso del camino. Está bien, Mariano, repetinos por favor los integrantes de tu cuerpo técnico. El profesor Teto Cristaldo, de Derlis Gómez, Ariel Machuca, Fernando Amarilla y todo el staff de médicos, fisios, utileros, psicólogos, nutricionistas. Un grupo excepcional. En APF de formativas, bueno, es como dice el profe Elvio, que también no es el coordinador. Es un grupo, es una familia. La verdad que es un lugar maravilloso para trabajar. Es un lugar en el cual yo estoy muy feliz, siempre fui muy feliz trabajando en la Birroja y espero que sea por mucho tiempo más. Está Mariano, felicidades para vos, para el cuerpo técnico y para los chicos allí, ¿eh? Muchísimas gracias. Un saludo grande para todos. Ahí está Mariano Ulesis, el técnico de la sub-15, sub-16. Claro, porque hasta estamos viendo por TV, hasta la denominación dice campeón 2023. ¿Por qué no se cambió nada? El tema de la postergación como los Juegos Olímpicos, que recordaste la otra vez, de Tokio. 11:51. Vamos, Palermo. Ah, no, falta Palermo, ya habló Palermo. Ya habló Palermo, falta el hincha opina. El hincha opina, vamos con eso. Sí, demasiado. El único grande, va a demostrarle otra vez por qué el único grande y le vamos a ganar a Cerro otra vez. Este año Olimpia campeón, vamos Olimpia. Es un paso clave, falta mucho todavía, no hay que festejar. Los clásicos se ganan, no se juegan, así que... Está para campeonar la forma que juega. La forma que juegan no está para campeonar, pero los resultados se están dando y siempre detrás del club, siempre apoyando al franqueado. Dijo Cerro, nos vemos el domingo, Cerro. Le ganamos a Cerro el domingo, le ganamos a ganar sí o sí. Muy sufrido muy sufrido, pero había que ganar como sea. Estos partidos hay que ganar como sea. Este es un clásico, el domingo tenemos que ganar como sea y ir paso a paso. El domingo, Cerro. Nos vemos, Cerro, nos vemos. ¿Qué triunfo Olimpia? Un triunfo espectacular y vine a comprar pizza. ¡Aguante Olimpia, para buscarte! ¡Aguante Olimpia! Olimpia, espectacular el partido. Excelente el partido. Bueno, aquí estaba el hincha opina, los hinchas de Olimpia, esta vez saliendo de la zona de sur y plateas, como pasó ayer. Estaba viendo, y vamos a aclarar después con la gente de Olimpia, hoy Wilson levantaba temprano lo que aparecía en la red UTS, con vista al Superclásico, donde aparecían, por ejemplo, las entradas en venta, los diferentes sectores, y para la gente de Cerro decía norte y preferencia E. Sí. Cerro, en este caso, será el equipo visitante y Olimpia, dentro de lo que tiene que ver con la distribución de entradas, le va a respetar el sector norte, pero el resto del estadio solamente la preferencia es que se le suele dar a los visitantes en el Defensores, es el que le va a destinar a la gente de Cerro. Pero no va a ser así, ¿eh? Por el reglamento no debe ser así. 50-50 no debe ser así, y también me decía una fuente de Olimpia que iba a aclarar un poquito que no era tan así, pero aparece ya, y hay gente que está comprando la entrada ya. Están canjeando socios por parte de Olimpia, porque el 50-50 no responde. Generalmente lo que vimos en el reglamento es A, B para Olimpia, la preferencia, D, E para Cerro, que son los sectores que están del medio hacia la zona de sector norte. Todo se fija 50-50. Y hasta el sector de plateas lo especifican bien dentro del reglamento, hablan del que de plateas hacia el sector sur es todo para Olimpia y de plateas hacia el sector norte es todo para Cerro. Pero eso dentro de lo que hace Olimpia a priori no está contemplado. No, por eso digo, quizás se cambie, porque Olimpia oficialmente no mostró eso. Pero sí salió en la red UTS, recordemos que ahora están ya canjeando las entradas
Y bueno, hay que ver, porque también hablan de la entrada que Cerro le da cuando juega de local. Cuando se juega en la Nueva Olla. Pero repito que sigue vigente el 50-50. Sí. Para el Defensor del Chaco. Entonces, Defensor del Chaco y Ciudad del Este. Los dos son 50-50. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Estamos todavía en televisión? Sí. Bueno, ¿podemos completar el hincha opina tras la victoria de Olimpia versus Libertad? ¿Ya pasaron? Ya pasamos, sí. Vamos a lo de Cerro Porteño, por favor. Hablaron Piri Damota y Carlos de los Santos Jaras ayer después del triunfo de Cerro Porteño. Cerro cumplió antes, Cerro ganó, igual está a 6 de Olimpia, quedan 6 fechas. Decía ayer Palermo 6 finales, cuando les preguntó la cronista, le dijo, ¿se sienten campeones? Dijo, no, por favor, le dijo, como diciéndole, que no le mufe, ¿verdad? Sí, Le tiró mufa. Vamos con las reacciones en Cerro Porteño y también el hincha opina. Fue un partido muy trabado, sabíamos que íbamos a encontrar un partido así. Por suerte estuvimos bien, estuvimos finos en las ocasiones que nos tocó. Y bueno, ahora a disfrutar esta victoria y se viene un lindo partido el domingo que viene. Matemáticamente estamos en la lucha. Y bueno, ahora como te dije, se viene un partido decisivo el domingo y trataremos de buscar los 3 puntos para poder alcanzar al puntero. No, nosotros estamos conscientes de que partido tras partido vamos a ir, no vamos a mirar los costados, cómo van los demás resultados. Nosotros haciendo nuestro trabajo, yo creo que vamos a ir consiguiendo puntos y esperar qué pasa después, pero no vamos a estar supeditados a otra gente, sino hacer lo nuestro. Y es el segundo triunfo que obtuvo Cerro con mucha entrega, a lo mejor nos falta un poquito más de fútbol, pero con mucha entrega, y eso a veces muchas cosas se suple con una entrega total. Bueno, una enorme satisfacción, pero los clásicos son partidos aparte, eso hay que sacar, no hay estadística, no hay nada ahí, sino el que está mejor esa tarde, que hace mejor las cosas, lógicamente que generalmente llega a llevar el triunfo, pero nosotros estamos preparándonos para eso, para hacer lo mejor posible el trabajo, y si nos acompaña la suerte a lo mejor llevamos el triunfo también, pero vamos a dejar todo ahí, yo sé que eso sí está garantizado, le va a dejar todo el equipo. Y un partido lindo, pues le falta Cerro. Le faltó a Cerro algo. Así es que estamos en la lucha. ¡Aguante Cerro, le calla! ¿Qué le pareció Cerro a mí hoy? Muy bien, pero la defensa está muy dubitativa todavía y debemos mejorar mucho ese aspecto, pero vamos todavía. ¿Qué esperar para el clásico el domingo? Y hay que ganar, no queda de otra. Sí o sí hay que ganar. Ya no tenemos más margen de error. Cerro Porteño jugó a los Ciclón como siempre, ¿verdad? Un partido muy importante, un partido difícil. Y bueno, va a esperar el clásico ahora. Una victoria muy importante. Tenemos que consolidar el próximo domingo con mayor actitud. Y bueno, me gustó mucho Melgarejo como entró en el segundo tiempo, sacó bien. ¡Vamos, Cerro, vamos, Cerro! Y hay que meterle más, no hay vuelta que dar. Domingo ganamos. Señor, Cerro. Paso a paso. Gracias. Amigo, ¿qué te pareció Cerro, siempre. Y ganamos, sufrimos pero ganamos, eso es lo que importa, sumar a 3 y que el domingo sea mejor que el partido de hoy. Excelente, siempre Cerro. El domingo del clásico, ¿qué te parece? Ganamos, obvio, ganamos. ¡Vamos Cerro, vamos Cerro! ¡Cerro! El domingo ganamos. Gran victoria de Cerro. Flojo Cerro, pero se puede mejorar. ¿Y esperás qué para el domingo? Jugaron poco, jugaron muy poco. Y falta mejorar. ¿Te toca el domingo? Pero el domingo como sea hay que ganar. Vamos Cerro, carajo. Ganamos el domingo. ¡Aguante Cerro! ¡Hay que poner huevo para el domingo! ¡Aguante Cerro! La mayoría piensa en el domingo. ¿Te parece que Cerro puede ganar el domingo? Tenemos que ganar como sea. Pensando ya en el domingo, estamos hoy ya pensando y no podemos desperdiciar ni medio punto más. Gracias. Claro. Bueno, ahí está el testimonio de los hinchas de Cerro Porteño. Edgar, gracias a los compañeros de ABCTV. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. 2.340 millones es el pozo estimado para este domingo en la lotería Megaloto. Es 100% en efectivo, así que apúrate que podés ser el próximo millonario. Hacele caso a tu pálpito, elegí ya tus 6 números de la suerte y juega en www.megaloto.com.py o con tu quinielero en locales de pago express y
Equipago, Infonet Cobranzas y en los biggies de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Vení a Bristol y lleva tu iDisplay con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país. Carrier, Midea, Confi, con garantía de hasta 3 años y en cuotas de solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vergonzoso, dice Gastón Oliveira, y publica el material de Olimpia Media donde se hacen los controles del famoso cacheo, ¿verdad? El tema del que ayer nos ocupamos durante la previa, durante el partido. Ya Olimpia sacó un comunicado, vamos a leerlo de nuevo en un momento, y Oliveira pone el título de vergonzoso, ¿verdad? De esto que pasó ayer, que es inadmisible. Es realmente alarmante lo que sucedió. Yo le pongo ya la palabra alarmante porque no puede volver a suceder en el mundo del fútbol. Esto no es correcto, y más tratándose de niños. Ellos tienen una protección especial en este tipo de situaciones porque uno, adulto mayor, va consciente a un espectáculo, a un bar, a un concierto que puede ser revisado, cacheado, pero con tu autorización, porque vos sos una persona adulta. Pero el niño no decide, el niño no puede ser consciente de esta situación, y realmente lo que vivimos ayer y transmitíamos en la previa, prácticamente no hablamos de fútbol, la hora de previa fue este tema, ¿verdad? Porque nos llamó muchísimo la atención y no puede ser que se repita. ¿Tenés el comunicado, Olimpia, por favor, Fabio? Yo no le encuentro explicación, nadie hasta ahora habla. Yo pregunté quién es el encargado de dar la orden, quién fue la persona que dio la orden. Eso nos preguntábamos en la previa ayer, si son guardias de seguridad privada, es parte de la policía. ¿Quién es el responsable? Porque hasta ahora nadie asume esta responsabilidad. Nadie asume. Nadie. En el comunicado Olimpia habla que también intervinieron algunos guardias privados. Unos funcionarios de la APF. Ese es el momento que Néstor contaba que se había parado ya el cacheo. Y fue mixto, porque tanto guardias de seguridad como policías son los que estaban en el cacheo. O sea, no es que unos se quedaron al margen y los otros lo hicieron, no. Ambas fuerzas, por llamar así, porque los guardias de seguridad no tienen por qué hacer cacheo ya de antemano, pero también vimos los policías haciendo lo mismo. Realmente indignante, porque también vimos los niños y también a mujeres jóvenes que eran manoseadas en sus partes, o sea, no. En el comunicado de Olimpia, inclusive hay un título muy fuerte con el que arranca justamente, comunicado Club de Olimpia, dice: inadmisible e injustificable. La comisión directiva del Club de Olimpia manifiesta su más enérgica condena y repudio también ante los graves sucesos acontecidos en los controles de acceso al estadio durante el partido de este domingo. Y dice lo siguiente: el trato recibido por niños y niñas genera consternación e indignación no solo en el seno del Club de Olimpia, sino en la sociedad entera. El cateo a niños y niñas realizado por la empresa de seguridad privada contratada por el Club Libertad y la Policía Nacional, además de injustificado, constituye una violación flagrante a los derechos de niños, niñas y adolescentes y una afrenta a su dignidad.
dice una parte también de lo que tiene que ver con el comunicado. Cabe destacar que esta no es una situación aislada, si bien no con la gravedad de lo acontecido el día de ayer, a lo largo de este torneo se han registrado situaciones similares en los accesos de aficionados olimpistas a los estadios visitantes. Dichas acciones parecen tener el objetivo deliberado de provocar a nuestra hinchada y generar un clima de tensión innecesario en los encuentros deportivos. Y después continúa en una siguiente página también y dice: es intolerable que se implementen supuestas medidas de seguridad para atentar contra la integridad de aficionados al fútbol. Por ello, la Comisión Directiva del Club Olimpia, y subraya esta parte y en negrita dice, exige una investigación exhaustiva de los hechos y la aplicación de las sanciones correspondientes a las o los responsables de estos atropellos, dice. Asimismo, se expresa el agradecimiento a los oficiales de la Asociación Paraguaya de Fútbol por su intervención decisiva que detuvo el procedimiento abusivo. Muchas denuncias, hay demasiados testimonios. Los controladores de la empresa de ayer son muy chabacanos, son irrespetuosos. Dice otro, siempre hay problemas con esta gente de seguridad privada. Parecen robots, no piensan, no hablan, lo único que te dicen es no se puede. A veces, por no querer abrir un portoncito, te dicen para dar toda la vuelta a un estadio para entrar a una conferencia de prensa. Nosotros en cada partido, en el Defensores, dice y otra persona, tenemos problemas para entrar a preferencia. Ahora cruzaron el límite con el tema de los niños. Acusan maltratos también, ¿verdad? Qué pena, tiene que... Y el presidente de Libertad no habla hoy, editores, para saber cuál es la empresa, quién dio la orden, por qué se maneja de esta manera el Club Libertad, y parte de la policía también, preguntar a la gente de la policía. O la policía recibe órdenes de seguridad privada. Eso no puede ser. No puede ser. Eso no puede ser, ¿verdad? No. Tiene que ser una orden muy superior. Porque la policía jamás puede recibir orden de seguridad privada. No sé, se estaba buscando también al señor Aranda, creo que es el director o dueño de la empresa que funge de seguridad de los espectáculos de Libertad, que cumple con esa tarea. Tampoco se lo puede encontrar. Hoy hablaba el ministro de la Niñez esta mañana con Mabel, y decía que él le llamó al comandante Carlos Benítez, sí, y él dijo que no sabía nada, que la policía no dio ni una orden. Eventos deportivos, no, ellos no estaban, porque ellos tienen la remera azul, ellos no usan el uniforme de la policía normal, ¿verdad? El azul oscuro con... Pero si la policía, desde su mando más alto, dice que no sabía, y según el comunicado Olimpia, la Policía Nacional participó de estos cateos. Sí. Sí, están en... No, entonces hubo... Están en el video. Hubo orden de otro lado. Por eso digo, una orden superior, porque yo no creo que los guardias privados le dicten comportamiento a la policía. Y ayer había jefes, había comisarios, estaban de los diferentes estamentos de la policía. Pero estos eran guardias privados, ¿verdad? La mayoría de las imágenes pertenecen a guardias privados, ¿verdad? Pero por eso el comunicado Olimpia involucra a la Policía Nacional también. También, porque también en parte de las imágenes que levantábamos ayer, al chiquito Dani está con el padre o un policía. Claro, es un policía. Eso. No, es solamente guardia privada. Sí. Mira, pero acá vos sabés que, perdón que te interrumpa, acá a mí no me llamaría la atención en absoluto que los guardias de seguridad le digan a los policías hagan esto tal cosa, porque los policías les tienen tanto miedo o no sé cuál es el tema, ¿verdad? A esta gente de la propia seguridad privada dice, y la fuerza pública, dice la fuerza pública, que la policía también tiene que entender que la policía es un órgano independiente que tiene que resguardar a la ciudadanía. Finalmente son empleados de los ciudadanos, los policías. Eso a ver si, yo no sé si los policías jóvenes, los nuevos,
Por ejemplo, pasa ahora con los estacionamientos. Ellos se van y dejan su automóvil y dicen, no, yo soy policía y yo hago lo que quiero. Y no, ese es el sentido de la policía. La policía está para, repito, resguardar, cuidar y en todo caso el uso de la fuerza pública en caso de que así fuera necesario. Está todo eso delimitado en la Constitución. Pero acá parece que todo está al revés, ¿verdad? Acá ya no, realmente se perdieron, se trastocaron, parece, todos los niveles de entendimiento y de qué es lo que cada uno tiene que hacer y cuál es su función dentro de la sociedad y qué lugar ocupa. Es insólito lo que se vivió ayer. Realmente aborrecible situación de lo que las imágenes que vimos con las criaturas y todo lo que pasó. Le hicimos un seguimiento muy fuerte y realmente es. Álvaro Bilbao, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Un placer. Álvaro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Esto no era cateo, es manoseo, ya dice otra persona. Muchísima gente está que se comunica con nosotros y nos envía mensajes. La mayoría no conoce la ley, nadie lee o conoce lo básico para ser policía, dice. Y bueno, y ese es un problema que se debería de subsanar y de entender, ¿verdad? Bueno, ¿y qué dijo la organización del evento? O sea, la gente de Libertad no se pidió tampoco. Y para completar encima de todo esto, le robaron la camioneta ayer a un jugador de Libertad. Iván Ramírez. A una cuadra, ¿eh? Sí, a una cuadra. Una cuadra en el estadio. ¿Quién de la orden? Sí, no, ¿cómo estás? ¿Sabés quién de la orden? Sí, me imagino. Ah, sí. In situ. Pero no se va a saber nunca, ¿no? ¿Y no? No. Va a quedar como tantas y peores cosas han pasado y nunca supo quién dio la orden. Vos sabés que yo la otra vez pensé cuando estábamos hablando del tema que le iban a dar solamente Sur, cuando nació todo esto, cuando y después, empezó todo. Después fueron flexibles y ya dieron Sur y Platea. Yo pensé que había una buena comunicación entre ambas dirigencias y había sido que no. Y ahora aparece el otro capítulo, el de Olimpia Cerro. En Olimpia mantienen el tema de norte y preferencia E, y en Cerro Porteño van a mostrar el reglamento 50-50. Entonces, no salimos todavía porque no hay que dejar ligeramente lo de ayer, ¿verdad? Pero también uno quiere hablar con alguna autoridad que no aparece hasta ahora. Pero también es cierto que aparece ahora un nuevo desacuerdo entre quien organiza el espectáculo y le quiere dar a Cerro solamente unos 8.000 lugares, y Cerro Porteño que habla de 50-50 con los papeles firmados y que nunca todavía eso se... Ahí está Bilbao, parece. Álvaro, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo te va? Bien, para bien. Vos, para la mesa. Una forma de decir bien, ¿verdad? Vos sabés que ayer en la previa, no pudimos hacer previa de fútbol, de hablar de fútbol, porque hablamos de esta situación totalmente aborrecible, como decía, e irregular. Álvaro, ustedes sacaron ya un comunicado. Realmente no, hasta hoy no se sabe quiénes son los que organizaron, quién dio la orden para que esto algo inaudito pueda suceder de esta manera, Álvaro. Y la verdad, Bruno, sí. Bueno, un saludo para todos ahí. La verdad que sí. Así como, bueno, ya no hay mucho que sumar de lo que dice el comunicado. Nosotros ayer nos sentimos totalmente sorprendidos e indignados por la situación. Apenas nosotros tuvimos conocimiento de los hechos y nos empezaron a enviar videos, nuestro equipo de eventos acudió ante los oficiales de la PF a contar la situación, y ellos, bueno, ya después de
tiempo de haberse iniciado el procedimiento, ellos nos ayudaron, tomaron carta en el asunto y se suspendió ese tipo de casi acoso que estaba siendo sometido a nuestro público. Anoche tomamos la decisión de emitir un comunicado el día de hoy y nada, realmente indignante, deleznable de todo punto de vista. La verdad que como padre de familia y como parte de esta sociedad nos sentimos totalmente atropellados en esto. Álvaro, buenas tardes, y no se individualizó a nadie como responsable. Ustedes cuando hablan con la gente de la APF, ellos cortan esto porque incluso lo agradecen en el comunicado. ¿No se sabe quién dio la orden? La verdad que no sé, es por eso que nosotros en el comunicado solicitamos una investigación exhaustiva para de alguna manera ir deslindando responsabilidades y ver realmente de dónde vinieron esas órdenes. Nos sentimos sorprendidos y es algo que no vivimos nunca, ¿verdad? Ni en conciertos de alto riesgo, ni en Paraguay ni en ningún otro país se ve este tipo de controles. Entendemos que fue una medida exagerada, pero más que exagerada, totalmente injustificable, ¿verdad? De muy mal gusto, como mínimo. Como mínimo. Bueno, Álvaro, tema clásico. Sí. Olimpia ya está con el tema de canje de entrada. Creo que el miércoles se va a vender para público en general. Y para Cerro Porteño, gradería norte y preferencia es solamente, ¿eh? Es correcto, Federico. Nosotros realmente queremos sentar postura. Nosotros creemos que el reglamento es un reglamento injusto, que no está acorde a los tiempos actuales, como por ejemplo el reglamento en muchas partes habla como si fuera que estamos en tiempos de entrada física, cuando hoy el 99% de los eventos ya son entradas digitales. Es un reglamento que, si uno mira el espíritu de ese reglamento, es un reglamento que fue creado, o por lo menos esas normativas fueron creadas cuando ni Olimpia ni Cerro hacían de local los clásicos en sus estadios hace más de 2 años, casi 3 años. Creo que si no me falla la memoria, nosotros ya venimos yendo de visitante a la Nueva Olla. Nosotros creemos que Cerro Porteño, haciendo uso de su derecho que le corresponde, a nosotros nos otorgan los partidos 1.200 entradas cuando vamos a jugar a su estadio. Nosotros en este caso le estamos dando a ellos todo el sector norte más el sector de preferencia son más de 8.000 entradas, y creemos que es suficiente, y creemos que nosotros también tenemos el derecho de ejercer nuestra localía, en este caso en el Estadio Defensores del Chaco. Nosotros estamos en una etapa de reformas, y vamos a estar por los próximos años en reformas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para dotar al fútbol paraguayo de un estadio con todas las normativas FIFA, un estadio que va a favorecer al fútbol paraguayo, y creemos que no podemos seguir jugando en un torneo los clásicos básicamente de visitante, un clásico y medio clásico nomás. Nosotros nos corresponde medio estadio cuando somos visitantes, entonces locales. Entonces creemos que es un derecho, y vamos abrimos de alguna manera, sentamos postura y abrimos un canal de debate como para hablar de esta situación, ¿verdad? Aquí me dice un hincha, por ejemplo, que no deja tener razón, me dice que él ya canjeó. ¿Y qué pasa si, supongamos que el miércoles por ahí la APF se pone en árbitro y dice, no señor, a respetar 50-50, y uno de esos lugares ya están con entrada por parte de los hinchas de Olimpia? ¿Qué puede pasar?
Digo preferencia D, por ejemplo. Mira, nosotros vamos a respetar las decisiones institucionales de la APF, pero nosotros estamos seguros de que no va a pasar eso. Nosotros tenemos el derecho, es un derecho que consideramos justo. Tenemos el derecho de ser organizadores al ser organizadores del espectáculo, tenemos el derecho de ejercer la localía y vamos a de alguna manera hacer respetar también esto. Entonces, esa situación no creo que pase. Yo les invito a los socios a que canjeen su entrada con total normalidad, y también de alguna manera le garantizamos como club al público visitante las máximas medidas de seguridad, tranquilidad, que vayan con su familia al sector, ya sea de preferencia o a Galería Norte, al sector que prefiera. Vamos a establecer un sistema del más alto grado de seguridad, con anillos de seguridad a 2 cuadras del estadio. O sea, nosotros, pero el día domingo el Club Olimpia va a ser local en el Estadio Defensor del Chaco. Álvaro, más allá de la interpretación sobre el reglamento vigente, ¿ustedes charlaron con la gente de la asociación para tomar esta medida? Nosotros analizamos en el seno de la comisión directiva, nos hicimos asesorar por nuestro equipo jurídico, y consideramos que en esta ocasión vamos a sentar postura y vamos a defender el derecho del Club Olimpia a ejercer la localidad. O sea, no hubo una charla o una consulta con la PF. Desde el departamento de organización y de marketing del club no, pero creemos que tenemos los argumentos suficientes como para tomar esta decisión y acatar y respetar las decisiones institucionales de la Asociación Paraguaya de Fútbol en su caso. Álvaro, te saluda Fabio. En este caso, lo que ustedes van a señalar dentro de los argumentos también está el tema de que Cerro jugó también la primera rueda en su cancha, y ahora ustedes consideran que la localía debe ser respetada por parte de Olimpia como si lo jugara en Emanuel Ferreira. Sí, es así mismo, y no solamente en este torneo, sino que Cerro viene ejerciendo la localía hace ya varios años en la Nueva Olla, y Olimpia viene recibiendo 1.200 entradas para su sector durante los partidos. Entonces nosotros creemos que tenemos el derecho suficiente como para ejercer también la localía en el Defensor del Chaco. Aquí, por ejemplo, me figuran en la página de la red, preferencia B, que es la que está detrás del banco que va a ocupar Palermo, por agotarse ya, con solo una mañana de venta. O sea, se está yendo rápido el tema, ¿eh? Así es, Federico, por eso esta es una decisión que ya va a ser casi prácticamente imposible de retrotraer. También es importante recordar que en clásicos anteriores, no sé si fue el anterior o el anterior, ¿verdad?, cuando Cerro ejerció su localía, por ejemplo, Cerro tenía el aforo limitado dentro de su estadio y redujo las entradas proporcionalmente al Olimpia en la misma proporción, en este caso también contrariando al reglamento, y sin embargo eso se llevó adelante sin ningún problema. Creo que estamos en una situación similar. Álvaro, volviendo a lo de ayer, ustedes, o en tu caso, ¿llegaste a hablar con el comisario Mario Lesme de Eventos Deportivos? No, realmente yo no tengo contacto con el comisario. Es nuestro equipo de eventos y nuestras gerencias son las que tienen contacto con los representantes del departamento de eventos deportivos, y la verdad que no me comunicaron que hubo una conversación con ellos. Porque de alguna u otra manera la responsabilidad debería caer también sobre eventos deportivos por permitir lo que pasó ayer, en este caso el comisario Mario Lesme.
Mira, nosotros lo que pretendemos es que se haga una investigación exhaustiva y sin pecar de o sin adelantarme a los hechos, prefiero que las responsabilidades sean atribuidas después de una investigación, ¿verdad? Entonces espero que quienes hayan sido los responsables, ya sean personas o empresas privadas o, bueno, en este caso autoridades públicas, tomen las medidas suficientes como para que esto no se vuelva a repetir, ¿verdad? Ojalá realmente no se tiene que repetir. Para el clásico ustedes van a estar encargados, ¿verdad?, del tema de la seguridad. Así es, Bruno. Nosotros vamos a estar encargados. Ya estamos desde esta semana trabajando a full con todo el equipo de seguridad, tanto de la Policía Nacional como la Asociación Paraguaya de Fútbol. Vamos a extremar las medidas de seguridad, pero por supuesto también respetando todos los derechos de los aficionados al fútbol, ¿verdad? Totalmente. Álvaro, muchas gracias por atendernos, muy gentil, muy amable. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Un saludo y buena semana. Igual. Álvaro Bilbao confirma, no habrá 50-50, dice él. Hay que ver cómo se va a expedir ¿quién? La asociación, sí. La divisional. Claro, al estar... Pero ya están a la venta las entradas. Sí, y inclusive Álvaro decía que sigan comprando la gente. Por ejemplo, le daba el ejemplo clarísimo, le daba a Federico. ¿Qué pasa si lo que debe ser para hacer en ese 50 y 50 ya está vendido a un hincha de Olimpia, ¿verdad? Y no hay vuelta atrás, Yo creo que van a manejar el sistema porque primero suena a guerra de nervios. Segundo, si vos vas a desacatar algo que el reglamento es muy claro, sí, está claro, y ni siquiera hablaste con la gente que define, y yo me quedé con lo que capaz es a mediano o largo plazo, capaz lo logren ahora, pero si no, se instala esto, porque Olimpia ha de tener su cronograma de cuándo va a estar en lo debe, pero si da para largo es como, bueno, ¿cómo podemos subsanar esto de que en el defensor es siempre de 50 y 50 y cuando vamos de visitantes, somos visitantes? Uno puede tener la interpretación de decir, bueno, capaz tiran esto ahora, después van a decir, bueno, vamos a respetar, pero para el año que viene modifiquen eso que dice el defensor del Chaco, que el que es local puede ejercer la localía hasta tanto tengamos listo el estadio. Pero uno supone que primero cuando se mencionó iba a tener poca aplicación, y uno sabe que el tema de vos pones ahora como marca, si ya aparece alguien que compró preferencia D, o no sé si las plateas están numeradas, o claro, platea, imagínate platea que figura toda para la gente de Olimpia en el flyer de RUTS, que es pero oficial. Si en el sistema solamente están habilitados los lugares que reglamentariamente le corresponde a Olimpia, pues cuántas veces hemos salido a votar y después al día siguiente aparecen que los remanentes sí. Y capaz el miércoles, el jueves, si la APF dice no, se tiene que respetar el reglamento 50-50, ya va a tener poco tiempo, pero no es que van a estar desaparecidas esas entradas, ¿verdad? Lástima de Cerro no tiene ni un portavoz para hablar del tema, ¿no? Y últimamente no. Y en realidad hoy deberían hablar si es que no tenían pensado. Claro, pues yo hablé con alguien que no suele hablar, pero me dijo, hoy esta mañana me dijo, no, me envió incluso el reglamento que después ponían los compañeros del 50-50, que sigue vigente. Incluso me decía, siempre quieren andar... Pero, ¿viste el argumento Olimpia, lo que explicaba Álvaro? Es que Cerro ya hizo local en La Hoya. Y como Olimpia no puede hacer de local en Para Uno, lo hacen el defensor del Chaco. Pero el reglamento dice que cuando se juega un clásico en el Defensores del Chaco o en Ciudad del Este, la distribución tiene que ser 50 y 50. O sea, vos, la famosa frase que dice la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad... Yo creo que acá no hay mitad que sostenga lo Pero de viste que Olimpia dice, nosotros por una coyuntura no podemos jugar el local en nuestro estadio, entonces hacemos el local en el Defensores. Entonces no es válido este reglamento.
Y el reglamento dice sí. El reglamento lo aplicamos así como tal cual está escrito, es 50 y 50. No, por eso, salvo que hubieran colocado, en el caso de que no es, porque también va a decir, ¿por qué no lo hicieron en el primer clásico del año? Justamente el debut de Palermo. Entonces, yo lo que puedo creer es que se instala ahora para futuro, porque no deja de tener razón desde el argumento, pero acá es donde chocamos entre la interpretación que pueda tener cierta justicia y la vigencia de un reglamento a menos de una semana del partido en cuestión. ¿Y cómo y quién define esto? La APF. Y no, me parece que no hay mucho. ¿Viste cuando solemos hablar con los doctores del tribunal? Hay casos y casos donde, pues mira, acá se aplica lo de las mitades de la biblioteca. Acá, y más por el tiempo. Supongamos que esto se llegara a debatir en enero, antes del inicio de un torneo. O si no, como lo de la Argentina, ahora en medio del torneo, no, sabe que los descensos vamos a... Por eso se habla de la importancia de un reglamento. Y habló Olimpia hoy, ya actuó con el tema de la venta de entradas, y habrá que ver qué dice Cerro, si es que dice algo, o se respaldan en lo que ellos pueden creer que la APF le va a dar la razón con el tema del 50-50. Parece que ya hay una nota de Cerro, ¿no? ¿Ya hay una nota de Cerro Porteño? Sí, bueno, viendo. estamos atentos. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. La parrillada perfecta es con pollos Don Juan, salchichas, chorizo con queso, butifarras, hasta Viena y besitos picantes. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. ¿Está comunicado el Cerro Porteño? Sí, gracias a Federico. Aquí me pasaba esto reciente, es muy reciente, con fecha de hoy, la nota que presenta Cerro Porteño se dirige al licenciado Robert Harrison, presidente de la APF, y en ella dice: venimos por la presente a solicitar el cumplimiento del reglamento de la División de Honor 2024, artículo 50, régimen especial de los superclásicos, numeral 1, inciso A. Y ahí está todo lo que ya estábamos hablando con respecto a lo que dice el reglamento, y cita el reglamento Cerro Porteño, en donde dice gradería Norte Cerro, gradería Sur Olimpia, preferencia C50 para cada club, preferencia A y B para Olimpia, preferencia D y E para Cerro, todo, hasta BIT. Y después dice al último, dice: hacemos este pedido atendiendo la publicación realizada en la página oficial de la red UTS, la cual supone la venta de las entradas sin respetar lo dispuesto por el reglamento mencionado. Y ahí cita el link donde uno puede ingresar a la página de la red UTS. En base a lo expuesto, exigimos el cumplimiento de lo establecido en el reglamento de la División de Honor 2024, artículo 50, numeral 1, inciso A. Y se despide la nota justamente, y están los firmantes en Cerro. Miguel Duarte es uno de los que firma, y el otro, el licenciado Juan Carlos Petengil.
O sea, exigen que se cumpla 50 y 50. Y acá Wilson colabora. Sí. 50 millones de guaraníes en la multa. Yo creo que Olimpia sabe esto y va a pagar nomás la multa. Pero lo va a dejar en ridículo a la APF. Y es lo que está establecido, Dani. Así como vos decías que si no se puso en la norma, pues, porque si decía, por ejemplo, 50 millones de multa y pérdida de los 3 puntos, te puedo asegurar que iban a respetar. Claro. No es lo mismo del Echa la ley de la sub-19. trampa, pues. No, el sub-19 no hay demasiada. Si vos podés sacar una ventaja, por ejemplo, que es la que tiene, paga y ¿cuánto eran? 3 puntos y 200 millones, claro. Por no cumplir eso. Y bueno, si hay 50 millones, creo que también la imposibilidad por un tiempo de utilizar tu estadio, que Olimpia no lo está utilizando tampoco. Eso hay que anexar a la multa. La imposibilidad de utilizar tu estadio durante un tiempo que no tengo claro cuánto es, pero sí, está como sanción, como castigo también eso. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, y tendremos que esperar. A ver, la APF va a tener la última palabra. Lo tenés a Martín Palermo al aire después de la victoria de Olimpia ayer. Puntero del campeonato. Cerro obligadísimo a ganar el clásico, porque después van a quedar solamente 5 fechas. Exacto. 5 fechas y ganando incluso el clásico queda 1 punto. Perdona, 3. Entonces, es lo que se da. ¿Por qué no se incluye a La Olla? No. El reglamento fue solamente Defensores del Chaco y Ciudad del Este. El reglamento, escenarios neutrales. Sí, habla y tipifica todos los escenarios. La Olla, Manuel Ferreira, Ciudad del Este y, por supuesto, pero el 50-50 es solamente de Defensores del Chaco. Y Ciudad del Este. Y Ciudad del Este. Exactamente. Entonces, se da eso ayer. La nota que leía Fabio que... Sí, la de Cerro. Ya está en la APF. Sí, ya está, claro, ya está. Ya ellos tienen y habrá que ver cuándo deciden, pero lo concreto es que Cerro, entre comillas, reacciona porque ya vieron que en Red UTS se están vendiendo entradas para la gente del Olimpia que pertenece a la hinchada. O sea, hablando mal y pronto, Olimpia ya no va a retroceder si Olimpia ya está vendiendo la entrada. Pero mira que cuando se le puso el ejemplo tampoco Bilbao fue muy contundente, Cuando nosotros esperamos, vamos a ver, instaba a que compre, pero yo creo que muchos hinchas también están pendientes. O sea, hoy vos a un conocido de hincha del Olimpia le vas a decir, comprá preferencia D. Le vas a decir, no, si puede todavía hay B y la parte C o la A. Yo creo que todos están un poco con esa situación. Y yo repito, o sea, desde los que manejan el sistema pueden controlar eso. No es que están todos allí a la venta y que después dicen, no, yo ya no pude atajar. ¿Cuántas veces hemos visto, no, esto va tipo por lote, por sistema? Y se está manejando porque tampoco está esa certeza. Porque es cierto, por eso te marcaba que pagando 50 millones, pero ¿cuántas veces entre las partes no llegan a forzar un reglamento porque le vas a dejar mal parado al socio, al compañero o en este caso a la gente de la APF?
Con el Cacique arranca el 2025 Celos 3. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. Estamos en contacto con el doctor Víctor Agüero, vicepresidente de Cerro Porteño. Doctor, gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto saludarte. Buenas tardes para vos y para la audiencia. Igualmente. Doctor, recién escuchábamos la postura Olimpia de Álvaro Bilbao, secretario general de la institución franjeada. Leíamos el comunicado del Cerro Porteño y lo que ustedes piden es el respeto del reglamento. Lo que decía acá el representante de Olimpia es que ustedes jugaron de local en la olla azulgrana y que Olimpia no puede hacer de local en su escenario, lo hace en el Defensores del Chaco, y por eso lo que arguye es que se tiene que, no se tiene que respetar el 50-50, o sea que Olimpia tiene que tener mayoría, porque dice, no, nosotros hacemos local en el Defensores del Chaco, pero está el reglamento que dice que salvo Defensores del Chaco y Ciudad del Este, siempre tiene que ser 50-50. La pregunta que te hago es, ¿quién resuelve y cómo y cuándo se resuelve esto? Buenas tardes, Bruno. La verdad que no había escuchado la opinión del directivo de Olimpia. La verdad que una interpretación que no tiene mucho argumento. El reglamento es claro. Establece que en caso que el clásico se dispute en cada estadio, tiene un régimen de distribución de entradas, y al ser en el Defensores del Chaco, por cualquier motivo ajeno a nosotros, debería cumplirse lo que establece el reglamento del 50 y 50. Ahí también yo quiero hacer énfasis en un punto. El estadio Defensores del Chaco es propiedad de la APF. Para hacer uso del Defensores del Chaco, los clubes, no es que tenemos un derecho adquirido, por decir así, tenemos que solicitar a la APF y se firma un contrato de arrendamiento por ese partido. Y el contrato de arrendamiento establece que el club se obliga a respetar el reglamento, o sea, es muy básico eso. Así que a mí me sorprendería que la APF no solo como entidad matriz del fútbol, sino como propietaria del estadio y arrendadora en este caso, no exija el cumplimiento, no disponga el cumplimiento del reglamento. Porque la multa, pues, habla, doctor, de algo muy irrisorio, ¿verdad? 50 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero Bruno, discúlpame, sí. La multa es muy irrisoria y tendría sentido en el caso que alguno de los equipos juegue en su estadio, porque para graficar, ahí vos tenés la llave de tu estadio, abrir y jugar el partido. En la APF viene un tercero, que es la APF, y te permite utilizar su estadio para el partido. Yo la verdad no creo que la APF preste su estadio para un partido en el que se incumpla tan flagrantemente el reglamento. Federico, Dani, Fabio, ustedes, la nota es cuando, porque Olimpia ya está vendiendo la entrada, doctor. No sé la nota entró ahora hace minutos en la APF, por experiencia. Y la venta inició esta mañana y informáticamente se puede saber cuántas entradas se vendieron, a quiénes, claro. Y son nominales, o sea, todo eso es salvable, o sea, no es ningún inconveniente. Habría que ver si la APF ya habilitó la venta de entradas, si ya se comunicó la cantidad de entradas será habilitada, o sea, existe un proceso administrativo que cumplir antes de vender las entradas y antes de usufructuar el Defensores del Chaco. Y ustedes, por experiencia, esta nota, ¿cuándo deberían tener la respuesta de la APF? Porque la semana pasa rápida. Sí, no, yo entiendo que la APF resolverá, o sea, tomará alguna determinación como máximo entre hoy y mañana, o sea, no creo que se demoren mucho. Doctor, y en el caso que la APF falle a favor de la interpretación de Olimpia, ¿Cerro hará algo al respecto? Y tenemos que cerrar todo y quemar el reglamento, así de sencillo. Y bueno, a futuro vamos a dedicarnos a incumplir también el reglamento. Uno de los argumentos del directivo del Olimpia era que, más allá de lo del domingo, que ellos entienden que hasta que se pueda colocar a punto el nuevo estadio,
Olimpia va a tener que hacer de local en el Defensores, Cerro ejerce la verdadera localía en su cancha. ¿Ese punto sí crees que se podría revisar a futuro ya para el 2025 o crees que esto se debe mantener como está en estos momentos? Y el estadio de la PF, ningún club tiene un derecho adquirido sobre el estadio por más que ejerza provisoriamente de local. Como te digo, en cada ocasión tiene que firmar un contrato de alquiler, pagar un canon. El reglamento no establece eso. Ahora a futuro vamos a ver qué puede pasar, pero la interpretación que ellos realizan es totalmente ilógica y contraria al reglamento. Bueno, doctor, tenemos la parte de lo que explicaba Álvaro Bilbao en un momento. La verdad que yo prefiero no escuchar, no necesito. Pero te resumo, lo que él dijo fue eso, tajantemente dijo, nosotros ya jugamos de visitante contra Cerro y ahora jugamos de local. Un reglamento viejo, un reglamento viejo. Reglamento viejo, antiguo. Nosotros creemos que el reglamento es un reglamento injusto, que no está acorde a los tiempos actuales, como por ejemplo el reglamento en muchas partes habla como si fuera que estamos en tiempos de entradas físicas, cuando hoy el 99% de los eventos ya son entradas digitales. De un reglamento que, si uno mira el espíritu de ese reglamento, es un reglamento que fue creado, o por lo menos esas normativas fueron creadas cuando ni Olimpia ni Cerro hacían de local los clásicos en sus estadios hace más de 2 años, casi 3 años. Creo que si no me falla la memoria, nosotros ya venimos yendo de visitante a... ¿Escuchaste, doctor? Sí, la verdad no necesito escuchar tanto. Escuché la postura, ya me habían graficado, y la verdad que el reglamento podemos criticar, pero establece el régimen de localía tanto en La Hoya como en el Manuel Ferreira. Gracias a Dios ellos están en un proceso de reforma de su estadio más que necesario, y por eso no están pudiendo oficiar de local en los sensores, pero en para uno, pero el reglamento establece claramente cuál es el régimen de distribución de las entradas en un tercer estadio propiedad de un tercero, que es la APF, y bueno, esperamos que la APF exija el cumplimiento del mismo. Bueno, doctor, ¿hasta cuándo van a esperar? No, y nosotros no nos queda más que reclamar, que exigir, y vamos a hacerlo hasta tanto la APF resuelva. Y bueno, y si la APF, cosa que no creo, decide no resolver y no corregir este asunto, bueno, ya tomaremos las medidas a futuro que consideremos oportunas. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Bruno, saludos. Un fuerte abrazo. Víctor Agüero, vicepresidente del Club Cerro Porteño. ¿Querés vivir el superclásico como nunca antes? Participá del sorteo de 4 experiencias VIP para vos y 4 amigos, o ganate uno de los 30 bonos de 200.000 guaraníes. Es muy fácil, solo registrate en Apostala y jugá desde 5.000 guaraníes para acumular cupones. Con Apostala sos invencible. Desde hace 28 años el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en la App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Vega, la marca más completa de filtros para todas las líneas y marcas de vehículos. Encontralos en Tapero Villa y en los lubricentros más importantes del país. En Paraguay, el filtro es Vega. Bueno, y esperaremos la resolución de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Queda en
Nos salimos de una y entramos... salimos un problema y entramos... Sin el tenor de ayer, pero es un Claro. problema, es un problema. Todavía no se está buscando al responsable Sí. directo de lo que pasó y ya entramos en este tema también, ¿verdad? Así que, semana de Superclásico. Previa. A full. Martín Palermo, técnico de Olimpia, al aire, por favor. Martín Palermo. Lo que trabajamos en la semana, modificamos, pusimos más gente de poder tener un poco más la pelota, de tener un juego más asociado de mitad de cancha hacia adelante. Creo que por momentos lo logramos y bien. Eso es lo más importante, que el plan de partido resultó, siempre nos fuimos acomodando a la circunstancia también del juego y del rival. Creo que eso es lo más importante y bueno, destacar no solo lo de Gastón, porque es muy importante, sabemos que hace un esfuerzo muy grande, ya lo hizo el otro día en el partido de Sol, ya en los primeros minutos no estaba en condiciones y sostuvo todo el partido, y hoy lo mismo, por eso se retrasó, por eso probamos hasta lo último con él y por suerte estaba en condiciones y bueno, creo que eso también es valorar, pero es todo, creo que la satisfacción del grupo, del equipo, de todos los jugadores que hoy realmente dieron la cara. Era un partido muy difícil, un clásico, de los cuales los clásicos hay que ganarlos y se ganó, así que hay que disfrutar y hay que seguir trabajando, tener una semana larga de nuevo para afrontar el próximo compromiso que es un nuevo clásico. Quizás por la victoria se puede decir que bueno, que generó mucho Olimpia, y lo malo sería no concretó porque tuvo varios mano a mano que no supo aprovechar. ¿Qué tanto le genera a usted esa incomodidad de no concretar y qué le genera a usted llegar con ese margen de puntos al clásico teniendo en cuenta que Cerro va sumando? A ver, creo que primero la importancia de mantener el arco en cero, nuevamente creo que hay que valorar eso, y después que se generaron muchas situaciones, también, más allá de que se fallaron, que quizás el resultado podría ser mucho más amplio, pero bueno, eso también genera a que lo que se trabajó y lo que se planificó para el partido de hoy resultó. Entonces, por ese lado, nos da un envión anímico muy importante este triunfo para afrontar el próximo clásico. Sabemos de la importancia que significa para los hinchas y bueno, y obviamente a los jugadores, de la misma forma que se mentalizaron a hoy y no estar pensando en la semana próxima, sino es que ir partido a partido, volver a conseguir una victoria, y obviamente que eso nos hace ir a jugar el próximo partido de otra manera, y eso es lo que generamos en el día de hoy. Obviamente que es un clásico y lo vamos con todas las intenciones de querer ganar. Buscando el equipo ideal, hoy lo utilizaste a Hugo Fernández como media punta y lo tiraste un poco a Eric López por izquierda. ¿Cómo viste el funcionamiento del equipo, teniendo en cuenta que tal vez en sus mejores momentos Hugo Fernández ha rendido en esa posición y hoy creo que ha cumplido seguramente lo que le has pedido, profe? Sí, sabemos, obviamente, por característica de jugador, lo técnico que es también Hugo, tuvo en el primer tiempo ganando los espacios donde creíamos que podíamos hacerle daño a Libertad, varios remates fuera del área, era lo que buscábamos, lo mismo que complementarse con Franco, y por el sector izquierdo con Zavala y con Eric conectar, y creo que hubo en el primer tiempo algunas situaciones por ese sector, así que contento por eso, que más allá de que no lo veníamos repitiendo y haciendo en otros partidos o con otros jugadores en cancha, creo que hoy lo que se trabajó, y vuelvo a repetir, ese plan de partido que tuvimos, creo que fue muy positivo y muy bueno la respuesta de los jugadores. Muchos hinchas pedían el ingreso y más participación de Alan Tobías Morinho, que hoy incluso sumó minutos para la bolsa del sub-19. ¿Cómo lo viste en este segundo tiempo? Y si Lucas Prato, luego de la evaluación que van a realizar en la semana, podría llegar al clásico del domingo que viene. Bien, bueno, por suerte lo de Tobías es una opción. Está obviamente en la consideración de darnos esos minutos, pero también que sea una opción de juego. Creo que lo veníamos analizando ya de hace tiempo, pero bueno, hoy le dimos de inicio a Eric, que hacía mucho que obviamente no venía teniendo la posibilidad de jugar después de lo que él había tenido, y obviamente él fue el que inició en este campeonato
como titular, entonces queríamos de nuevo volver a rearmar eso, con que obviamente pensar en el próximo partido, ver cómo está Lucas para ver si lo podemos sumar, así que contento que también sumamos minutos con Tobías, está con esa suerte de que lo hace en la sub-20 también goles, acá lo hizo, se lo terminaron anulando, creo que es una opción más que tenemos de acá que termine el campeonato, es sumar los minutos. Preguntarle por las bondades justamente de Eric López y por otra parte sobre el rival que se viene, que está con la idea de bajarlo a Olimpia, pero se ha tenido partidos muy parejos, muy trabados, usted vivió 2 de esos 7 partidos que han sido empate. ¿Qué debe cambiar Olimpia para este próximo partido con relación a lo que los tuvo usted poniendo una estrategia en campo ante Cerro Porteño? No, es volver a analizar, hay otro entrenador, quizás otro momento también el del equipo, lo analizaremos en la semana, obviamente que es un clásico y hay que tener todos los recaudos, es lo que hoy también se tuvo, creo que se tuvo calma, no la desesperación del otro día con Sol, de querer ir a ganar el partido a los 5 minutos y quedar expuestos y quedar a veces descompensados, y lo sufrimos el otro día con Sol. Entonces hoy había que trabajar los 90 minutos, no había necesidad de querer ganar, que el entusiasmo de la gente o el querer ganar en los primeros minutos nos lleve a equivocarnos, y creo que también es eso, destacar que el equipo fue inteligente, tuvo la paciencia para ir llevando el partido a nuestras posibilidades y a nuestra conveniencia, y en cuando pudimos lastimamos, hasta podríamos haber lastimado mucho más, y eso es lo importante, y que obviamente este triunfo nos estimula mucho para un rival que obviamente quiere bajarnos, quiere ponerse en la pelea en el campeonato, pero bueno, hay que jugar los partidos, hay que jugarlos. Y Eric, obviamente que es un jugador que nos puede dar mucho en su recuperación de juego, porque creo que, vuelvo a repetir, inició en este campeonato como titular, estaba muy bien de lo físico, es un jugador también muy técnicamente que nos puede dar muchas cosas. Valorar también eso, hizo un esfuerzo muy grande después de mucho tiempo que no tenía muchos minutos, así que eso destacarlo, y están todos, la verdad que me siento muy satisfecho y orgulloso por el plantel que tengo. Teniendo en cuenta que es la antesala lo que va a ser el Superclásico, ¿considera que el ganador del partido puede condicionar el desarrollo final del torneo? Y por otro lado, preguntarle si cree que su equipo llega mejor en cuanto a rendimiento por todo lo obtenido en comparación a Cerro Porteño. No, a ver, creo que más allá del resultado del domingo quedan 5 partidos más por delante, de los cuales también no hay que desconsiderar a Nacional, a 2 de Mayo, son otros de los equipos que están peleando ahí el campeonato, así que creo que no es que hay una disputa solo Olimpia Cerro, creo que hay otros equipos en el cual nosotros también tenemos que enfrentar, pero esto es de nuevo, la calma, ir partido a partido, es un clásico, hay que vivirlo como se vivió hoy, y a veces los momentos es indistinto, porque a la hora de jugar, más allá uno puede llegar primero y el último a mitad de tabla, y el que está a mitad de tabla obviamente quiere ganar, y es un clásico. Hoy estamos ahí muy parejos, bueno, habrá que trabajar en esta semana en base a volver a conseguir los 3 puntos. Últimas 2 preguntas. Hablaba usted recién de que está orgulloso del equipo, del plantel que tiene, si bien hay todavía algunos puntos en disputa. Profesor, ¿te ves campeón con Olimpia? No, esa palabra, saber lo que falta para decirla. Hay mucho en juego todavía, son 6 partidos y es lo que nos propusimos desde inicio, ir partido a partido. Sabemos todo lo que nos costó hoy en día estar donde estamos, es un lugar de privilegio para nosotros, y que es el lugar donde Olimpia tiene que estar, y lo estamos haciendo, pero vuelvo a repetir, quedan muchos puntos por delante, así que hay que tranquilo, que el entusiasmo esté por parte de la gente, está bueno, porque quiero que el próximo domingo esto explote, que llenemos y que se viva una fiesta. Bueno,
obviamente que es lo que nosotros generamos de adentro a ellos, para que nos acompañen y sigan confiando en el equipo. En la jugada del gol, esa fue una indicación suya, la del pase largo de Alex Franco, más o menos en 3/4 de cancha, salteó líneas, como un extremo tuvo que irse de redes. Esa fue una de sus indicaciones que le da luego al mediocampista para que realice eso. Y lo otro que le quería consultar, César Olmedo, usted lo puso algunos minutitos sobre el final, ¿tendría alguna chance de retornar a la titularidad para el Superclásico? Había tenido muy buen rendimiento también los partidos anteriores. En el juego de Franco es eso, a veces necesitamos de esos pases tanto de él o de Richard por momento, que son pelotas profundas de lanzar por esa vía, sabiendo la velocidad de Rodney o en el ingreso de Derli lo mismo, con Brian, son jugadores que le gusta ir a los espacios, y obviamente en el posicionamiento que estaba ya Libertad mucho más avanzado, nos daba esa posibilidad de buscar a las espaldas de los defensores, y creo que mucho del segundo tiempo las situaciones que tuvimos se generó por esa vía, así que lo de Franco es útil de eso, que le dieron un acompañamiento a Richard, hoy volvió a tener un buen rendimiento, y lo de César, bueno, lo evaluaremos también en la semana. Hoy creo que Carlos hizo también un partido correcto. En líneas generales todo, fue un partido completo del equipo, entonces destacar uno u otro creo que es lo que me da esta satisfacción de decir se ganó y el equipo demostró lo que tenía que demostrar. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Cooperativa Capiata, con más de 165,000 socios, ubicada entre las 10 mejores cooperativas de ahorro y consumo del país, con 9 sucursales en todo el territorio nacional, 5 bocas de cobranzas. Asociate ya mismo y disfruta, además del Club Social y Deportivo, Colegio Politécnico, Centro Médico Taba, Instituto de Arte Polideportivo y la nueva división Electrodomésticos. 40 años juntos alcanzando metas. Cooperativa Capiatá. Con esto me pasan acá los números. 34,000 entradas habilitadas, que serían 26,000 para Olimpia y 8,000 para Cerro. Si es por la distribución que dice Olimpia. Sí. Si no es así, hay que dividir los 34 en 2. Son 17 justo, ¿no? 17,000. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Sí. La mitad más uno. O 8,000 contra 9,000 más, claro. Que tenés que duplicar ya que se revierte. Independientemente de si Cerro va a llenar su mitad. Esto desde el lado de la concurrencia. Pero es grande y más por el panorama donde se habla de las localías. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha
hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutar de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, morocoya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Hugo Benítez bajando la pelota, lucha frente a la presencia de Resto Caballero, el rebote le queda a Richard Ortiz con Zavala, juega de primera para Franco ahora, apertura por derecha para Redes Brillado, pica Redes, baja bien la pelota Redes, engancha, está el gol, está. Desorbitado, Morínigo no pudo porque Redes amagó que iba a dar un pase, pero mete un disparo y va, señores, hace la sotana, hace el huevito, qué golazo, Redes para anotar, para que Olimpia se distancie, para que Olimpia sea el superlíder del torneo Clausura y frente a este equipo de Libertad, señores, que pueden hacer todos los controles de su vida, pero aquí en la cancha se gana con goles. Olimpia 1, Libertad 0. Daniel Chun. Y a Palermo no le modifica la ventaja porque ya tenía preparado el triple cambio en la primera ventana. ¿Se acuerdan del primer tiempo? Dijimos, Olimpia está tan desconectado que no sabemos cómo Redes le puede probar la facultad defensiva a Fretes. Y vaya que en este segundo tiempo lo dejó en ridículo al chico que es extremo. Porque con un toque lo desairó y después la tranquilidad para por un lado esperar los compañeros y por otro lado ver el huevito que se estaba cocinando. Y en el momento justo Rodney que desliza el balón entre las piernas de Morínigo para que Olimpia golpee bien fuerte en este segundo tiempo y nuevamente extienda la ventaja mirando de reojo lo que va a ser el Superclásico. Federico Arias. Qué importante terminó siendo en este Clausura Redes, porque uno recuerda rápidamente los goles que ha hecho y son goles que valieron puntos. Si este partido termina con este gol es fundamental porque se tira otra vez la diferencia con Cerro Porteño, porque Olveira estaba haciendo figura, siempre atento allí entre los ataques de Libertad comandado por Franco, por Tito Villalba, y porque capitaliza muy bien un pase bueno de Franco. La secuencia es Zavala para Franco, Franco desde la izquierda, el pase para Redes, que cuando lo sale a marcar el chico Fretes, amaga para adentro, sale para afuera, y después tiene la velocidad mental y la tranquilidad para imaginar y diseñar el remate final, porque esperaban dos compañeros solos, pero también marcaba a la gente de Libertad. Todos esperaban el pase, por eso nadie apuró a Redes y el globito es sensacional. Avanza, se mete Olimpia, disparo, Vera que ingresa
un golazo con Apostala, Volvete Invencible. Y es el gol 188 del Clausura 2024, quinto en la competencia de Rodney Redes. Suma 17 goles en Liga, 6 para Olimpia. 13:09 el triunfo Olimpia. Yo creo que el primer tiempo fue relativamente parejo, con cierta preferencia para Libertad, pero en la complementaria yo creo que Olimpia lo justificó. Lo que mencionaba en el comentario, cuando se lesiona a Matías Espinosa y cuando Garnero decide no modificar tanto, porque uno hubiera creído, si la idea era no tocar demasiado, entraba Iván Ramírez, lo mandaba a Zapiris para que juegue como 4, pero dijo no, voy a bajar a Frete, que estaba jugando extremo, y armó una nueva línea de 4 volantes con el ingreso de Campuzano con Ernesto Caballero, bajar unos metros a Tito Villalba y moverlo a Lucas Sanabria, que jugaba de interno. En el caso de Olimpia creo que fue una buena medida de Palermo de mandar a Hugo Fernández en detrimento de Derlis González, porque ese fue el dibujo del tándem que le dio la mejor versión en aquel partido en Encarnación contra Sol. Fernández jugando por detrás de Hugo Benítez y Franco jugando en vez de Matías Vera. Por eso Palermo en la conferencia habla que hoy se pobló más el mediocampo por lo que podía ofrecer el rival. Puede ser también una pista para el partido del domingo, porque Olimpia suele jugar contra equipos que no le dan tanto espacio de mitad de cancha hacia atrás. Y cuando se da lo de la lesión del lateral izquierdo, yo creo que Olimpia usó más del lado de Eric López, que jugó bien, porque Zavala sube y Paraguay, que ayer me parece que defensivamente hizo un partido muy bueno, porque venía de palos, porque venía jugando mal. Y cuando entendieron que Redes podía castigar al chico Fretes, el gol es el mejor ejemplo. Y después del gol es increíble cómo Olimpia dilapidó situaciones, siendo el colmo aquella de Brian con Derli, donde entre los dos parecía que no tenían el arco y terminaron malogrando. Y lo de Olveira, que nuevamente fue clave, es uno de los puntos más altos. Y yo creo que en esos factores se basó lo de Olimpia, que termina ganando bien. Uno siempre entiende al hincha cuando dice, no, se sufrió. Vos haces un registro y no es que a Olimpia lo pelotearon los últimos 15 minutos. Y creo que dentro de todo fue un triunfo bien justificado, tranquilo, y que le da un envión tremendo para la recta final, incluyendo el clásico. Creo que se despojó de las dudas con este triunfo Olimpia desde el punto de vista de los rendimientos, ¿verdad? Que tanto se hablaba últimamente de altibajos y que eso se reflejaba en el campo de juego, pero que sin embargo ahora estamos hablando de un equipo que ayer supo jugar el partido, supo equilibrar en un momento en el que el Libertad estaba siendo superior, sobre todo en ese arranque, en esos primeros 15, 20 minutos de partido, pero para este tipo de partidos fuertes, en donde se juega mucho por el título, Olimpia mostró su carácter, mostró que es un equipo que está pasando ya todo tipo de pruebas, y que al ganar este partido está con una tranquilidad enorme ya mirando el futuro. Yo decía, proyectando 2 empates en nuestro próximo partido, inclusive ya ganó uno de estos clásicos que tiene enfrente, y me parece que a estas alturas ya ha ganado la capacidad de saber afrontar estos partidos sin la necesidad imperiosa de ganar. Por ejemplo, lo que hizo ayer fue justamente ver qué hacía el rival, por eso jugó Hugo Fernández, como decías, Dani, con respecto a lo táctico, y creo que hacia ahí también va a ir el partido contra Cerro, sin esa gran obligación de salir a ganar sí o sí el partido. Entonces, me parece que a partir de esto que logró Olimpia ayer, porque repito, mejoró en su juego bastante y ha mostrado una madurez importante camino al título con este partido que ayer no era fácil, era un partido complejo, y lo ganó bien, lo ganó muy bien, golazo de Redes para lo que es esta victoria de Olimpia, y cada vez están más cerca y conservar una ventaja muy buena sobre los rivales, más allá de lo que pueda hacer tanto 2 de mayo hoy contra Guaraní o Nacional contra Sportivo Luqueño. Y tiene Olveira, Barreto, Capazo, qué triángulos, ¿eh? Sí. Porque Olveira ayer no tuvo grandes tapadas, quizás la de Viera, pero no tiene error, no deja ni un margen de error, anticipa muchas jugadas, en otras sale jugando bien. Está jugando infiltrado, me dicen. Ah, con razón. Olveira. Que ayer 2 veces. Sí, sí. Porque no era acting. Tiene un problema de tobillo, viene jugando infiltrado. ¿Cómo se llama el suplente? Frutos. Frutos. La primera vez se preparó bien.
Incluso cuando cayó Olveira, él se fue a vestuario y ahí lo fue a buscar preparador de arquero, o sea, la calidad de vestuario ahí le hizo trabajar. Se temió en un momento, Zavala más defensivo que nunca tuvo ayer. Muy pocas veces se soltó, como en otros partidos. Richard tiene esa cosa como, por ejemplo, llegar a destiempo contra una gambeta de Iván Franco, o casi marcar un golazo, que la saca Morínigo con la punta de los dedos. Franco alternó, Redes se mandó un golazo, Eric López bien hasta que tuvo oxígeno. Hugo Benítez no encajó de vuelta, no le llega ni una pelota, pero ese tema de correr y abrir espacio para los de atrás tampoco está saliendo ahora. Y el resto bien y mal, porque el gol que se perdieron entre Derlis y el Montenegro fue como para que Olimpia termine apretado por Libertad, no por las situaciones, sino por la cantidad de centros que tiró Libertad sobre la hora. De la jugada de Parra con Conejo. Idéntica, claro, idéntica. Por eso cuando Aguayo hace el empate, la gente de Luque le iba a señalar, si por ahí Libertad empataba en la recta final, la Olimpia iba a señalar esa jugada. Sí, es cierto lo que significa Néstor, y que a mí me confundió ayer, porque le daba de zurdo a Olveira a la pelota, pero igual le daba bien, sí. Salvo una que se fue, yo dije, pero a mi diestro dije porque estábamos acostumbrándonos al tema de la derecha, pero le dio de zurda, especialmente en el segundo tiempo cuando comenzó a jugar bastante largo. Y bueno, yo creo que ayer como se festejó los jugadores agarrados a la cintura, saltando, cantando con la gente, era un partido parece de final de campeonato. Se dieron cuenta que Libertad, más allá del mal momento, Libertad salió a jugar en serio, explicaba a Garnero y cerró la aplicación por qué no Tacuara, porque necesitaban un conductor, dijo, y se gastó con el tema de Merlini, justamente el cambio que daba, porque Roque Santa Cruz casi no apareció, en el juego aéreo fue devorado por Barreto, y capaz especialmente cuando se lo buscó mucho en el segundo tiempo, y entonces tenía Olimpia que después de mucho tiempo le ganan los 2 partidos del campeonato de Libertad. Eso también es una materia pendiente que tenía Olimpia durante bastante tiempo. Alex Silva tampoco anduvo, y me parece que por ahí hubo más dinámica en los cambios de Olimpia, más allá del gol que se perdieron entre Derlis y Montenegro. Y son varias cosas. Habló Palermo, jugar como un clásico, sí, lo jugaron como un clásico, entonces como estaban diciendo recién Fabio y Dani, se sabe más o menos cómo lo va a jugar la semana que viene. Sin desesperarse, tratar de cuidar el arco. Y yo creo que Cerro tiene una defensa como para, o que sufre mucho con el contragolpe. Se puede diseñar por ahí que Olimpia, si vamos a los últimos goles que le hizo en los clásicos con Palermo, la mayoría fueron de contra. Prato, Parzajuk, y me falta uno, ¿cuál era el otro? Prato o Sombrerito. 2 de Prato. Claro. Prato tiene 2 y uno Parzajuk. El último es cuando Redes lo deja pagando a León. Y me lo despeja ahí. Claro, y Prato la empuja. Bueno, son 3 goles casi con la misma factura que le hizo. Los 3 goles tienen como denominador común el pase largo o el cambio de frente, pero por lo menos pase de 30 metros. Y yo creo que también lo tiene estudiado. Por eso cuando le preguntaban por el clásico, dijo, no, pero también tienen otro técnico. Porque entendían que los 3 duelos anteriores, el técnico del rival hacía casi un culto de la posesión y adelantaba líneas. Por eso esto de golpear en el primer tiempo con los pases, ya sea para Parzajuk, para Redes o para el propio Prato, en el sombrerito en el día de la lluvia. Pero capaz Jara Seguier con Jorge Núñez tienen otro plan, más sabiendo esto, pero es un clásico muy diferente en relación a los 7 anteriores, donde uno llega como puntero y con una ventaja muy importante. Lo único que podría, pero esto siempre de la distancia, cambiar un poco el estado de ánimo de la gente del Olimpia sobre la valoración del empate, es si hoy y el viernes gana Nacional. Entonces va a generar una sensación, pero mira lo cerca que está, y perderíamos 2 puntos, pero hoy por hoy, y si Nacional y 2 de Mayo siguen fallando como lo han hecho en las últimas fechas, si Palermo ya en una condición más similar o de igualdad planteaba los partidos de estar un poco agazapado y golpear, el partido del domingo es el ideal desde ese escenario, y la gran pregunta será
hasta qué punto está dispuesto Cerro a arriesgar para tratar de agarrar el último tren. Kumho Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú puedes financiar hasta 12 cuotas sin intereses y eso no es todo. Llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas Kumho. Kumho es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítalos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello puso Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En la semana hemos analizado, no sé si ahora ya, pero Derly González, por ejemplo, tiene que seguir jugando de suplente, o sea, entrar de suplente o de titular en el clásico. Pues mira que es jugador del clásico Derly. Pero por rendimiento hoy, esa que falló con Brian Montenegro fue... ¿eh? Sí, increíble. ¿Verdad? Increíble. En otro tiempo, Derly... ¿Te acordás los clásicos? Allá en Paraúno, en Cancha de Cerro, de definida primera. Ahora, por ejemplo, a Derly le saca mucha pelota de atrás. Porque él... es como que frena en un momento, quiere hacer el regate de antes y se la pellizcan atrás y no son faltas. Ayer fueron varias, la otra vez ya me di cuenta en el partido contra Sol de América. Ahora el tema es si vuelve Prato, ¿verdad? Que va a volver, creo, por Hugo Fernández y va a jugar atrás de Benítez. A lo mejor a Benítez le viene mejor las indicaciones que le daba Prato, porque Eric, ni hablar redes, pero Eric López anduvo bien otra vez ayer. Y Eric López lo bueno que tiene, a diferencia de otros que jugaron en esa zona, es que no necesita mucho de Zavala, que suba Zavala todo el tiempo para tener desborde ahí. Se la rebusca. Franco ayer estuvo más suelto. En el primer tiempo, cuando Olimpia reaccionó sobre el final, quiso definir él y lo tenía solo Eric López al costado, dentro del área grande. Entonces Olimpia mostró un progreso en un partido grande como el de ayer. A diferencia de lo de Sol de América, cuando el propio Palermo recordaba que por querer ganarlo casi lo pierden. Entonces ya me parece que va a jugar con ese chico incorporado, incluso con Cerro, empate 6 puntos, derrota 3, victoria 9. Imagínate todo lo que hay con los 3 resultados, cómo puede quedar parado el campeonato. Respecto al rival, como estaban diciendo, ahora si Nacional gana los 2 partidos. Cerro, si no gana, se define ya el campeonato ahí. Sí. Salvo, en el caso de hay Cerro, que esperar lo de Nacional. En el caso de Cerro hoy, ya... Pero en función a Cerro, pero me parece que... Bueno, primero lo que preguntaste, yo coincido que capaz hoy una titularidad de Derlis parece una tercera opción. Que la primera es el equipo que jugó ayer, que está supeditado a lo de Prato. Pues yo creo que es Prato bien, Prato va a ser titular. Prato con Hugo Benítez. Hasta te digo, si la idea es poblar el mediocampo, Hugo Fernández y Prato. Que Hugo sea una especie de quinto volante, el que se mete para que Richard y Franco tengan menor espacio para la cobertura. Así se paraba Olimpia ayer cuando Libertad quería manejar con la famosa salida entre Ernesto Caballero, Lucas Zanabria y cuando caía por esa zona Tito Villalba. Y lo de Cerro, repito, fíjate que viene de 2 triunfos consecutivos, pero tampoco es que se vio la gran mejoría.
Entonces, Cerro sabe que estando más entero, los 3 clásicos anteriores se fue perdiendo al entretiempo. Y la gran pregunta es cómo también, porque yo creo que este clásico va a depender más de Cerro que de Olimpia, de cómo, porque como que sale casi de memoria cómo plantearía Palermo, y hasta ya avisó en la conferencia. Por eso dice, no, ellos ya tienen nuevo técnico, hay que ver qué quieren hacer, y desde lo que habla la tabla. Es la última oportunidad, pero también creo que son conscientes que si pierden en el clásico pueden quedar muy mal heridos. Es evidente que con el triunfo de ayer Olimpia tiene demasiada ventaja y sobre todo la capacidad para Palermo de poder ver un poco opciones para el partido de cómo lo puede encarar, porque no hay una necesidad extrema de salir a ganar. Entonces, haber ganado ayer significa llegar al clásico con esa ventaja y trasladar la presión al rival, que se juega su última chance, porque Cerro pierde el partido o empata inclusive y se despide del torneo en cuanto a la pelea al título. Fíjate que ayer Garnero primero dijo que no podía pensar en el año próximo, pero después dijo, lo único que pido es que termine, que llegue fin de año, digo. Me encantaría que mañana, Paraguay. Sí. Así mismo fue. Vos sabés que primero habló el Garnero más analítico. Dijo, no, yo no puedo estar pensando en la pretemporada si tengo todavía partido. El partido del viernes, la Copa Paraguay. Le salió la parte sincera. Digo, ¿sabes? Me encantaría que mañana ya sea fin de año. Sí. Porque tiene, o sea, eso ya desde la perspectiva de libertad, un hastío. Y porque uno se imagina ese vestuario donde ganaron los últimos 3 torneos y lo que ha de ser el día a día. Y ya se le fue uno de esos partidos donde capaz se motivan. Y la vez pasada lo demostraron contra Cerro. Cuando le ganan, el partido donde la gente de Cerro protestó por el arbitraje. De paso todavía no han vuelto. Pero lo que ha de ser ya los partidos de un perfil más bajo para Garnero. Y por eso se dio esa particularidad en su misma respuesta. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención, algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay, extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontrarnos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Y llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella. Gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Vamos a lo de Cerro Porteño. ¿Le costó a Cerro? Terminó pidiendo hora. Jugó un partido en donde... Esa de Pachi, la de Carrascal, no llega a tener esa equivalencia, pero si Sol empataba se le iba a reclamar. Claro, porque Sol apuró con los grandes que tiene para el juego aéreo, para levantar la pelota. Tuvo mucha actividad ya y Cerro no progresa en su juego. ¿Cómo ganó? Y un momento de inspiración en donde se encontraron Pachi y Da Costa para terminar definiendo este último con un muy buen cabezazo, buena habilitación de Pachi. Y después Cerro otra vez con las mismas dificultades, problemas para la aceleración del juego, para tener dinámica. Sol varias veces le ganó el juego en el mediocampo, en el anticipo, y jugó el segundo tiempo mejor el equipo danzarín, pero sin embargo no tuvo gol. Le faltó el gol, le anularon un gol, un offside milimétrico hasta si se quiere. Y así llega Cerro. Realmente, si vamos a hablar con respecto al progreso futbolístico, si tiene o no con la llegada de Jarasayer, yo les digo que no. Cerro, ¿y cómo ganó? Y repito, pudo aprovechar esa oportunidad que tuvo y después a sufrir todo el partido hasta el final del encuentro,
para llevarse un triunfo en donde puede tener la posibilidad de acercarse a Olimpia. Tiene el clásico de por medio, pero futbolísticamente está lejos de ser un equipo campeonable de Cerro Porteño. No jugó bien nuevamente y Sol, si afinaba la puntería, tenía el empate en el partido ayer y le costó mucho a Cerro poder tener momentos de buen fútbol, sobre todo en el partido. Y hay rendimientos bajos nuevamente. Se busca la manera de encontrar un equipo que tenga solidez, tanto en lo defensivo como también en la creación de fútbol, pero todo le está costando a Cerro. Aquí lo que se rescata es el triunfo, lo que pudo lograr en un terreno difícil y complicado, en donde apuró muchísimo el rival para buscar el empate, sobre todo en el segundo tiempo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas Facebook, Energy Gas Instagram, Energy Gas-PY. Llegó Vertimin, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimin, lo mejor es de Kinfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia a las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro del Neumático es ahora Ceneu Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby y Villa Elisa. Ceneu Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como Ceneu PY. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Bueno, hoy tenemos los partidos del campeonato local para cerrar esta fecha 16, 5:30 de la tarde, juega el 2 de mayo ante Guaraní. Este partido en el Río Parapití. Y posteriormente a las 20 en la cancha de la Conmebol, ex General Díaz, ahí se va a jugar el partido entre Luqueño y Nacional. Recordando que la siguiente fecha del clásico va a ser el domingo 27 de octubre a partir de las 17:30. Único partido el domingo para el clásico. Vamos a tener fútbol desde el próximo viernes, pasando por el sábado, el domingo en lo del Cerro Olimpia y el lunes también vamos a tener un partido en lo que tiene que ver con la fecha 17 del torneo local. Y también tenemos en esta semana Copa Paraguay, con 2 partidos que ya vamos a dar a conocer enseguida. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2
de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Nueva fórmula Limpia Azul. Limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul con el sello de garantía base. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrebol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortizer. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Estamos en contacto con Guido Coronel, él es delegado de la sede UNA San Lorenzo y atleta de fútbol de campo en los Juegos Universitarios Rexona 2024. Guido, ¿cómo estás? Te saluda Fabio, aquí estamos en el Carinal Deportivo. Muy buenas tardes, Fabio, ¿cómo andamos? Un saludo a la audiencia y también a Bruno Pon, que está por ahí. Sí, estamos. Un fuerte abrazo, un placer. Guido, contanos, ¿cuál es tu rol como delegado de lo que tiene que ver con estos Juegos Universitarios? Sí, yo me desarrollo como coordinador de las selecciones de la Universidad Nacional de Asunción en la sede de San Lorenzo. Nosotros contamos también con facultades que están en el área de Asunción, pero ellos tuvieron una organización aparte de la nuestra. Y ahí entonces, en este momento sos también parte de lo que es el equipo de fútbol de campo. ¿Cómo están? Contanos un poquito cuáles son las expectativas con respecto a lo que se viene en las próximas fases. Sí, estuve conformando el equipo de fútbol de campo masculino. Lastimosamente no pudimos pasar de fase. Jugamos contra un muy buen equipo de la UTCB, de Fernando de la Mora. Pero estamos contando ahora mismo con 7 modalidades que van a representarnos en la etapa regional. Realmente las expectativas son muy altas. Estuve mirando todos los partidos y hay muchísimo nivel. Estamos esperando ya enfrentarnos contra gente del interior que sabemos que se juega fuerte. Entonces creo que esta es una oportunidad hermosa para todos los atletas que de repente no tienen mucha oportunidad para que demuestren sus habilidades. Claro, porque estamos hablando de competencias exigentes para todos, porque estamos hablando de algo que significa cubrir todo el país en cuanto a este evento, Guido. Así mismo, es un evento realmente que abarca todo el país. Realmente me sorprende todo el nivel con el que contamos. Tenemos jugadores excepcionales en todas las modalidades y es un evento muy lindo. Realmente hay muchas cosas que mejorar también, pero yo creo que trabajando en equipo y ajustando de repente los detalles se puede hacer algo increíble con esto. ¿Cuál es tu mensaje para todos los atletas que participan de los Juegos Universitarios Rexona 2024? Realmente que todo el esfuerzo, todo el sacrificio por mi parte, hablando por mis compañeros, ¿verdad? Vale la pena cuando ven que ellos se entregan, quieren representar a la institución y asimismo para todas las instituciones participantes. Creo que esta experiencia es única, realmente hay que disfrutar de esto. Es buenísima para fortalecer lazos, tanto como con tus compañeros de otras facultades, como con los rivales, ¿verdad? Hay siempre un espíritu de compañerismo, se cuidan todos al final, el saludo con gente que es externa a tu facultad de repente es una experiencia única y que se sientan parte de todo, que se sientan parte de esto, realmente no es algo que esté externo a cualquier estudiante, cualquiera podría participar de esto, es cuestión de animarse y nada más que eso. La pasión te mueve, Rexona te protege, el lema que acompaña a atletas como Guido Coronel a dar lo mejor en cada competencia. Gracias, Guido, por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Ahí está entonces Guido Coronel, delegado de la sede UNA San Lorenzo, nos hablaba de los Juegos
Universitarios Rexona 2024. En Cambios Lendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y junta las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita. Todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio. Un movimiento de Cuida Paraguay. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Los lunes son día GNB en Farmaoliva. Todos los lunes, 35% de descuento con tus tarjetas Mastercard de GNB. Aprovecha esta oportunidad en todas nuestras sucursales o a través del delivery 235-5000. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Están listos para saborear el auténtico sabor de la tradición, porque cada embutido Ochi es un tributo a las raíces familiares y a los sabores que han perdurado en el tiempo. ¡Qué rico Ochi! Esta fusión de culturas que nos gusta a todos. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián. Convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear pechugón deliciosamente natural bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga y la versión familiar de patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y mañana ya se juega la primera semifinal de la Copa Libertadores, el partido entre el Atlético Mineiro y River de Argentina, partido que va a arrancar a las 9:30 de la noche. Mismo horario el miércoles para el partido de ida entre Botafogo y Peñarol. Primer partido que se va a jugar en Río de Janeiro y la siguiente semana se van a jugar las revanchas que tienen que ver justamente con la Copa Libertadores. En Brasil el Palmeiras de Gustavo Gómez se puso a un punto de Botafogo. Botafogo está cediendo puntos nuevamente y la lucha ahí se está volviendo más candente y Palmeiras se está acercando y se tienen que encontrar en las próximas fechas. Van a encontrarse. El Criciúma le empató a Botafogo. Exactamente. Y ayer en Copa de Brasil, partido revancha de semifinal, no pudo Corinthians, increíble. Aguantó Flamengo. Sí, Flamengo con 10 hombres estaba una patada en la cabeza del rival. Bruno Enrique se fue expulsado y Ángel jugó muy bien, pero su equipo no pudo hacer un gol. Increíblemente se quedó eliminado el Corinthians en un partido que tenía favorable, porque realmente Flamengo jugó casi una hora con un hombre menos en el partido de ayer. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Descubre el nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Necesitas un aire de este calor, por eso Inverfin te trae la oferta que esperabas. Lleva tu aire ya a precio imperdible, con instalación y delivery gratis. Seguí las redes de Inverfin y entérate muchísimo más. Celebra 28 años de Sueñolar, aprovecha 45% off y 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Además, comprando un somier living o mueble de nuestras colecciones premium, participas del sorteo de una
auto 0 kilómetro. Compra en este mes de octubre y hacer realidad el espacio de tus sueños con Sueñolar. Lunes en Farmacias Catedral, arranca con energía. Disfruta hasta 50% de descuento en vitaminas y suplementos. Además, con Tigo Money, obtén un 25% de descuento en tus compras. Llama al 627-7000 o envía un WhatsApp al 0982-927-610. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Decíamos hoy 17:30 horas para el partido entre 2 de mayo, Guaraní en el Río Parapití. Posteriormente a las 20 se van a enfrentar Luqueño y Nacional en la cancha de la Conmebol para ir cerrando esta fecha 16 que tiene a Olimpia como puntero, 33 puntos. Cerro Porteño tiene 27, está a 6. Nacional tiene 26, de ganar va a ir a 29, se colocará a 4 puntos de Olimpia. El 2 de mayo tiene 25, de ganar se va a poner a 5 de Olimpia, llegaría a los 28, siempre y cuando gane su partido hoy ante Guaraní. Ameliano, de los más regulares últimamente en el campeonato, tiene 24, se ubica en el quinto puesto. Guaraní tiene 22, General Caballero 20 en los principales lugares. Atención con el acumulativo también, Cerro Porteño es el que más puntos sumó hasta ahora en el año, 72, Olimpia tiene 69, Libertad 67. 2 de mayo tiene 56 para encabezar el lote de equipos que clasifican a la Copa Sudamericana. Guaraní tiene 53, Luqueño 52, Nacional 48, y aquí lo que decíamos, si hoy Nacional pierde, va a estar apretado por Ameliano, que se quedó a un punto ahora de Nacional. Ni siquiera la Copa Sudamericana tiene asegurada todavía la gente de Nacional, entonces Ameliano se puso a un punto. En el promedio, solo el último ni puede llegar al punto de promedio, 0,947, y Tacuario, el otro que está muy mal, 1,047, debía ganar el partido del sábado ante General Caballero y terminó empatando para que General Caballero conserve la ventaja de 7 puntos que tiene sobre el equipo de Tacuero, y de esta manera General Caballero respira un poco más tranquilo con respecto a lo que tiene que ver con el promedio. La próxima fecha, Nacional General Caballero el próximo viernes, para arrancar esta nueva fecha en el Arsenio Erico, 17:30 horas. El viernes Libertad recibirá a Ameliano en Villa Ayes, partido a las 20. El sábado 2 partidos más, Tacuero y Sudamérica. También en Villa Ayes se juega el partido, 5:30 de la tarde. El sábado Trinidense recibe a 2 de mayo en el Martín Torres, 20 horas. El domingo, único partido, Olimpia Cerro Porteño, Defensores, 17:30 horas. Y Guaraní ante Luqueño. Se va a jugar el lunes, 19:30 horas, en el Rogelio Livieres. ¿Qué dijeron con respecto a esta situación de las entradas? Hay una postura firme de Olimpia. Habló Álvaro Bilbao, secretario general del club, con respecto a la postura de Olimpia de ceder solamente el sector de graderías norte y preferencia E a Cerro Porteño, y los de Cerro Porteño respondieron a través del doctor Víctor Agüero, vicepresidente de la institución, que se tiene que respetar el reglamento de distribuir las entradas 50 y 50 en el Defensores del Chaco. Nosotros realmente queremos sentar postura, creemos el reglamento un reglamento injusto, creemos que Cerro Porteño, haciendo uso de su derecho que le corresponde, a nosotros nos otorgan los partidos 1.200 entradas cuando vamos a jugar a su estadio. Nosotros en este caso le estamos dando a ellos todo el sector norte más el sector de preferencia E, son más de 8.000 entradas, y creemos que es suficiente, y creemos que nosotros también tenemos el derecho de ejercer nuestra localía, en este caso en el Estadio Defensores del Chaco. No podemos seguir jugando los clásicos básicamente de visitante, un clásico y medio clásico nomás. A nosotros nos corresponde medio estadio cuando somos locales. Entonces creemos que es un derecho, sentamos postura y abrimos un canal de debate como para hablar de esta situación. Le invito a los socios a que cancelen su entrada con total normalidad, y también de alguna manera le garantizamos como club al público visitante las máximas medidas de seguridad, tranquilidad, pero el domingo el Club Olimpia va a ser local en el Estadio Defensores del Chaco. Es una decisión que ya va a ser prácticamente imposible de retrotraer. La verdad que una interpretación que no tiene mucho argumento. El reglamento es claro, establece que en caso que el clásico se dispute en cada estadio, tiene un régimen de distribución de entradas, y al ser en el Defensores del Chaco, por cualquier motivo,
ajeno a nosotros, debería cumplirse lo que establece el reglamento del 50 y 50. El estadio Defensores del Chaco es propiedad de la APF. Para hacer uso del Defensores del Chaco, los clubes, no es que tenemos un derecho adquirido, por decir así, tenemos que solicitar a la APF y se firma un contrato de arrendamiento por ese partido, y el contrato de arrendamiento establece que el club solía respetar el reglamento. O sea, es muy básico eso. A mí me sorprendería que la APF, no solo como entidad matriz del fútbol, sino como propietaria del estadio y arrendadora en este caso, no disponga el cumplimiento del reglamento. En el caso que la APF falle a favor de la interpretación de Olimpia, ¿Cerro hará algo al respecto? Y tenemos que cerrar todo y quemar el reglamento. Así de sencillo. Y bueno, a futuro vamos a dedicarnos a incumplir también el reglamento. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Comunicate al 0981-251-230. Somos Metro Estudios de Mercado. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Teléfono 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Cumplimos con todo, Edgar. Muchas gracias. Carlos Jarazayer. Porque hizo un gran partido, un gran esfuerzo. La actitud fue excelente y llevamos 2 partidos de esta índole con mucha entrega, con mucho sacrificio. Yo creo que hoy los muchachos nuevamente dieron su mejor esfuerzo. Podemos mejorar, no estamos tocando techo, nada, pero seguimos trabajando y estamos muy contentos con eso. ¿Cuánto le falta a su equipo para poder captar, digamos, o jugar de la manera ya que usted desea? No puedo, no sé qué porcentaje, pero sí, solamente que no, nadie tocó techo ahí. Todos tienen buen pie, todos tienen mucha calidad y ahora se le está agregando la actitud, que eso no se negocia, y están haciendo un gran trabajo. Yo creo que despacito vamos a irnos mejorando siempre. Diego León hoy tuvo una función más defensiva, pasó muy poco al ataque. ¿Eso fue una instrucción que le dieron allí antes de entrar a la cancha o se dio por circunstancias del partido? No, es que tenía un extremo también muy rápido, entonces no podía también descuidarse mucho. Él sabía que si dejábamos un espacio ahí podíamos sufrir un poquito, pero él estuvo muy atento, muy atento. Lastimosamente a veces cuando pasaba no llegaba una pelota a él, no le llegaba, yo iba a hacer mucho más daño a él. Pero de las veces que se fue, regresó enseguida y estuvimos cubiertos por esa zona. Victorias consecutivas de Cerro Porteño.
Ahora esperando que Libertad le dé una mano, si se puede, al Ciclón. Semana de clásico, bien lo decía usted, la actitud no se negocia. ¿Cómo lo ve a Cerro Porteño llegando en cuanto a lo moral y lo futbolístico para el clásico del fútbol paraguayo? Bueno, la verdad que yo llevo 4 partidos. La primera semana fue 3 partidos seguidos, hicimos 3 partidos y como le dije hoy en la charla, fuimos de menos a más. Empezamos con Luque, luego se dio Sol en la Copa Paraguay, terminamos con Mallorquín ya volteamos un partido, o sea, remontamos un marcador adverso y eso da mucho ánimo en lo moral. Y trabajó bastante bien, pero hoy también los muchachos dijeron, fue de menos a más este equipo. Llevamos 4 juegos y viendo que positivamente porque fue de menos a más. Podría ser al revés porque podíamos empezar muy bien contra Luque y íbamos bajando conforme va avanzando, pero conforme va avanzando los partidos, este equipo se está aplomando, asentando y está trabajando muy bien. La salida de Lucas Quintana puede ser por algo de preocupación, justo recibió un golpe en ese momento y se hace el cambio, aunque también notaba que ya había centrales calentando antes, no sé si era algo preestablecido o fue exclusivamente por el golpe que tuvo. No, la barrida que tuvo Lucas a mí no me asustó porque se barrió y se quedó ahí, yo pensé que algo muscular fue, pero afortunadamente no fue nada, pero después el planchazo que recibió allá otra vez, eso sí ya fue muy alevoso y tuvimos que sacarlo un poquito para precaución, pero está bien, él está bien. Se puede decir que encontró el equipo, porque hoy justamente tuvo un cambio obligado que fue por la lesión de Cecilio, corríjame si me equivoco, pero después de un tiempo importante, Cerro volvió a repetir prácticamente equipo. Se puede decir de que hoy encontró ese equipo que seguramente usted también trabajó desde el primer día, y aprovechando también, ¿cómo está Cecilio? ¿Él no llega para el clásico, profe? No sé, el doctor todavía no nos informó nada al respecto, pero tenemos 35 gente, 34 más o menos, que de primer nivel, todos son de primer nivel, y estamos viendo, y yo siempre mi preocupación va a ser siempre que juegue quien juegue, que el equipo juegue bien. Entonces hoy entraron un grupo que jovencitos también, lo rindieron al máximo, todos sabemos que Iturbe y que Cecilio, no contamos con ellos, son jugadores titulares, pero entraron Gabriel y está Derlis también, está haciendo muy buen trabajo. Alexis está cumpliendo bastante bien también, entonces son jóvenes que vienen empujando fuerte y lógicamente a mí me gusta mucho respetar el trabajo de los profesionales. Segundo triunfo consecutivo de Cerro Porteño que evidentemente genera mayor tranquilidad dentro del plantel y ya se viene el Superclásico que dentro de todo será quizás hasta la última chance que tenga el Ciclón de poder pelear por esta clausura. ¿Cómo trabajar con eso teniendo en cuenta que el triunfo es negociable para Cerro en el Clásico? No, nosotros estamos conscientes de que partido tras partido vamos a ir, no vamos a mirar los costados, cómo van los demás resultados. Nosotros haciendo nuestro trabajo yo creo que vamos a ir consiguiendo puntos y esperar qué pasa después, pero no vamos a estar supeditados a otra gente, sino hacer lo nuestro, y es el segundo triunfo que obtuvo Cerro con mucha entrega, a lo mejor nos falta un poquito más de fútbol, pero con mucha entrega, y eso a veces muchas cosas se suple con una entrega total. Evidentemente tras el triunfo uno corrige muchas cosas, pero ¿qué es lo que le deja más preocupado? Porque vemos que tras en la fecha pasada y nuevamente hoy le han peloteado mucho en cuanto a pelota parada a Cerro y han ganado mucho más los rivales en cuanto a altura. ¿Cree eso un aspecto a corregir rápidamente porque entra Cerro en un tramo en el cual el campeonato implica ganar como sea nuevamente? Es parte del juego, cuando uno va perdiendo lo que le queda es tirar pelotazo a la olla y ahí empiezan los empujones, a lo mejor te ganan, pero ganamos mucho nosotros. Despejaron, Lucas se cansó de despejar, Javier se cansó de despejar, entonces no fue muy dominado el equipo, la defensiva. Siempre estuvimos ganando en los duelos aéreos también, pero eso es normal porque en estos casos se tiene que trabajar la segunda pelota, los rebotes, que no quede ahí para nadie, y eso se hizo también. Todas las pelotas que caía ahí, que podía ganar la segunda pelota del rival, ganamos nosotros y despejamos siempre, pero... Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Se viene el último superclásico del año. Salió de su cueva, salió de invernar tanto tiempo, Prato, señores, para decir el oso está
domingo, 17:30 horas, en el Defensores del Chaco. Olimpia aguantando el cerro con más hambre. Super previa desde el mediodía por la más potente y escuchada del país. Y ahora observar cómo afecta a los dos este tanto de los ABC Cardinal 7:30 AM y todas las plataformas del grupo ABC Cor con la mejor cobertura del Superclásico. La mota de derecha. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.